Mi marido me echó de casa por la mujer con la que me engañaba. Olvidó que esta casa y la empresa eran mías. Mira cómo lo dejo en la calle en 48 horas. Si te gustan las historias donde la víctima no suplica, sino que se seca la cara, abre una carpeta y convierte el pánico en procedimiento. Quédate conmigo, porque esto no fue una rabieta de divorcio, fue una operación cronometrada. Y empezó con un sobre Manila cayendo sobre mármol italiano como si alguien hubiese disparado en una sala silenciosa. La primera imagen que quiero que tengas no es romántica ni triste, es fría, la vasta sala de estar en La Moraleja, el eco limpio, el jarrón de lirios blancos que yo misma había puesto esa mañana y el sonido seco de papel grueso aterrizando en la mesa. Rodrigo Salas estaba de pie frente a mí con esa autoridad prestada que algunos hombres confunden con liderazgo. Traje caro, aliento acelerado, ojos que no pedían, exigían. Fírmalo ahora, Elena. Su voz traía un abogado invisible detrás, esa presión típica de «esto ya está decidido». Y a su lado, Camila, la nueva. No decía nada, pero su sonrisa lo decía todo. Una sonrisa de propietario, como si alguien le hubiese prometido llaves. Yo no grité, no lloré, miré el sobre, miré las mangas del Armani de Rodrigo, arrugadas, como si en el camino hubiera ensayado el papel de víctima indignada en el asiento trasero de su propio coche. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya lo sabía. Rodrigo se inclinó, apoyó la palma sobre el sobre y bajó la voz, como si estuviera dándome un beneficio. La salida elegante, un acuerdo, firmas, recoges tus cosas y te evitas un espectáculo. El espectáculo. Esa palabra era su amenaza favorita. Insinuar vergüenza pública como si fuera un arma. Yo lo conocía demasiado bien. Lo suficiente como para notar el primer detalle que no encajaba. No estaba nervioso, estaba eufórico. No era «tenemos que arreglar esto», era «al fin gané». Mi teléfono vibró sobre la mesa auxiliar. Una vibración corta, insistente. No lo miré. Aprendí hace años que en los primeros 30 segundos de una crisis, el que reacciona pierde. «Esta casa no es tuya», añadió subiendo el mentón. «Ni la empresa. Yo la he levantado. Yo soy el CEO de Nexatech Solutions. Yo tengo la firma. Tengo el control». Camila soltó una risita mínima, como quien confirma un dato obvio. Yo asentí despacio. No porque estuviera de acuerdo, porque estaba archivando cada frase, cada postura, cada palabra útil para la cadena de custodia que aún no entendían que ya existía. Rodrigo estaba actuando, pero no para mí, para los guardias, para el mundo, para un futuro expediente. «Tienes 48 horas», dijo. «Después, el jefe de seguridad vendrá a sacarte. Ya hablé con ellos». Eso fue lo que dijo, pero lo que escuché fue otra cosa. Plazo. Un plazo es un regalo si sabes convertirlo en plan. Tomé el sobre Manila con 2 dedos, como si fuera evidencia contaminada, y lo abrí sin prisa. Papel timbrado, cláusulas, un acuerdo de separación con términos que olían a copia y pega, un invento que intentaba sonar legal sin serlo. Cuando llegué a la línea donde afirmaba que la propiedad conyugal incluía la residencia principal, tuve que contener una sonrisa. No porque fuera gracioso, porque era torpe. La casa era un bien heredado. Mi nombre estaba en la escritura desde antes de conocer a Rodrigo. Y eso no era una opinión, era un registro. Levanté la vista. «¿Quién redactó esto?», pregunté. Rodrigo se encogió de hombros, como si el lenguaje jurídico fuese un accesorio. «Mi abogado, el licenciado», hizo una pausa deliberada. «No tienes por qué saberlo, solo firma». La pausa fue un error, una fisura. Si fuera verdad, habría dicho el nombre como quien se siente respaldado. Si lo ocultaba, era porque el abogado aún no existía o porque no quería que yo lo rastreara. Un microsegundo después, el interfono sonó. El sonido atravesó la sala como un cuchillo sin filo. No cortaba, pero obligaba a mirar. Yo caminé hasta el panel con calma, como si estuviera atendiendo una visita cualquiera. «Señora Elena», dijo una voz grave. «Señor Aguilar, seguridad. Tenemos instrucciones del señor Salas para verificar una situación». Lo dijo cuidadosamente, como quien no quiere meterse en un lío, pero ya está dentro. Rodrigo me miró de reojo con triunfo. Camila cruzó los brazos, cómoda, como si la casa ya hubiera cambiado de dueño. Yo pulsé el botón. «Señor Aguilar», respondí. «Suba, por favor, y traiga su registro de incidencias». Hubo un silencio mínimo al otro lado. No esperaba esa frase. La mayoría pide «suba»
o no suba. Nadie le pide un registro. De acuerdo, señora, contestó, más cauteloso. Rodrigo dio un paso hacia mí, bajando la voz. No intentes hacerte la lista. No tienes nada. Yo ya hablé con todos. Contradicción. Hablé con todos, dijo el hombre que jamás sabía el nombre del portero. Me acerqué a la consola de domótica en la pared. La toqué sin activar nada todavía. Solo apoyé los dedos. Sentí el frío del vidrio y decidí que, en las próximas 48 horas, esa casa dejaría de ser un escenario para su teatro y volvería a ser un sistema bajo mi control. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez, una vibración larga. Me permití mirar la pantalla por primera vez. Un mensaje encriptado, corto, de un contacto sin nombre. ¿Confirmas protocolo? No era un código romántico. Era mi vida real. Era el Lic Medina, jefe legal del Holding Montiel. Un hombre que hablaba poco y ejecutaba mucho. El único tipo de autoridad que yo respetaba. No respondí aún, porque antes necesitaba el primer dato. Si Rodrigo había tocado la empresa o solo estaba improvisando con la casa. Me giré hacia él. Siendo así, dije, con voz neutral. Explícame algo. Si tú eres dueño de todo, ¿por qué necesitas 48 horas? Camila ladeó la cabeza. Rodrigo parpadeó. Por primera vez, una sombra de incomodidad. Porque, empezó, porque así se hacen las cosas. Por las buenas. Claro, respondí, por las buenas. La puerta del ascensor se abrió al final del pasillo. Pasos, un carraspeo. Señor, Aguilar apareció con uniforme impecable y una tablet en la mano. Detrás, 2 guardias más jóvenes, mirando la escena como si hubieran sido llamados a un incendio y encontraran una cena incómoda. Aguilar me saludó con una formalidad rígida. Señora de la Vega Montiel, el detalle importaba. Dijo mi apellido. No, señora Elena. No, la esposa. Mi nombre completo era un hecho administrativo. Rodrigo se adelantó. Soy el señor Salas, residente y... Aguilar levantó la mano con discreción. Señor, tengo instrucciones de verificar una situación. Sí, pero antes miró su tablet. Necesito confirmar titularidad para actuar dentro de la propiedad. Rodrigo tragó saliva. Camila dejó de sonreír. Yo no saqué escrituras. No hice teatro. Solo dije, la titularidad está a mi nombre. Si lo desea, ahora mismo llamo a la notaría de la señora Calderón y le autorizo una copia simple. Aguilar me miró como se mira a alguien que sabe lo que dice. No hace falta, señora. Con su documento y el registro de comunidad puedo... Se detuvo. Señor Salas, ¿qué solicita exactamente? Rodrigo se recompuso rápido. Autoridad falsa, rehecha con aire, que ella abandone la vivienda, hoy, con sus cosas, bajo mi supervisión. Aguilar dudó. Eso requeriría orden o acuerdo firmado. Yo no puedo... Miró el sobre manila en la mesa. ¿Está firmado? Rodrigo me miró como si fuera un juez esperando sentencia. Yo dejé el sobre el mármol con suavidad. No está firmado, dije, y no lo estará así. El silencio fue tan limpio que escuché el zumbido lejano del aire acondicionado. Camila soltó un suspiro teatral. Elena, no hagas difícil lo inevitable. Me giré hacia ella por primera vez. La miré como se mira un correo spam, sin emoción, buscando el enlace fraudulento. Lo inevitable, Camila, es lo legal. Rodrigo se tensó. No te pongas técnica. Soy técnica por profesión, respondí, y por supervivencia. Aguilar carraspeó incómodo. Señora, si no hay orden ni acuerdo válido, no puedo sacar a nadie. Señor Salas, si hay conflicto, esto se gestiona por vía institucional. Institucional. Ahí estaba la puerta que yo necesitaba. Rodrigo sonrió sin dientes. Perfecto, lo haremos institucional. Mi abogado se encargará. Yo asentí como si aceptara una amenaza común. En ese momento, doña Inés apareció desde la cocina, silenciosa, como si hubiera estado esperando una señal. No preguntó nada, no hizo drama. Solo se colocó a mi lado con un paño en la mano y la mirada firme de quien ha visto demasiadas señoritas nuevas entrar por la puerta con ínfulas. Susurró, apenas moviendo los labios. Señora, la cámara del pasillo está grabando con audio, como usted pidió, y el router ya está en modo seguro. Sentí una descarga de calma. Procedimiento activado. Primera pieza en su lugar. Mi teléfono vibró una tercera vez. Esta vez, una llamada. Pantalla. SRTA. Ríos, la secretaria ejecutiva de Nexatec, la persona que veía todo, archivaba todo y fingía no ver nada. Si me llamaba a esa hora, un viernes por la noche, significaba una sola cosa. Alguien había tocado un sistema que no debía. Respondí sin apartar la vista de Rodrigo. Ríos, dije. La voz al otro lado salió baja, rápida, asustada.
señora de la Vega Montiel, su tarjeta de acceso al edificio corporativo aparece como desactivada, y alguien intentó entrar a su cuenta del servidor con su usuario hace 10 minutos. Rodrigo, sin saberlo, acababa de darme la confirmación que necesitaba. No era un divorcio, era una toma hostil, y el reloj de las 48 horas acababa de empezar a contar de verdad. Miré a Rodrigo, luego a Camila, luego a Aguilar, y hablé con la calma de quien decide el orden de operaciones. Señor Aguilar, dije, por favor, registre esta incidencia en su sistema. Y no deje entrar a nadie más sin mi autorización. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero yo ya estaba escribiendo un solo mensaje encriptado con el pulgar firme. Confirmo. Ejecuta protocolo Cisne Negro, T-4750. Al enviar, sentí algo inesperado. No alegría, no rabia, una claridad casi clínica. Entonces, desde el pasillo, escuché un clic suave, como el de una puerta interior cerrándose sola. Doña Inés levantó la mirada hacia el corredor. Señora, alguien está dentro, y no es de la seguridad. El clic vino del corredor, y en una casa como la mía, los sonidos no son casualidad, son registro. Doña Inés no se movió primero por miedo, sino por método. Me miró esperando autorización. Yo asentí una vez, mínimo, señor. Aguilar y los dos guardias se tensaron, pero no avanzaron. Rodrigo, en cambio, dio medio paso hacia el pasillo, como si el lugar le perteneciera por decreto. Camila lo siguió con el mentón alto, lista para presenciar mi humillación. Nadie se mete en mi casa, dijo Rodrigo, fuerte para que sonara como orden. Ahí estaba la autoridad falsa, volumen en lugar de respaldo. Yo levanté una mano, sin dramatismo. Aguilar, usted no entra sin protocolo, dije. Y usted, Rodrigo, tampoco. Esta vivienda tiene cámaras con audio. Lo que hagan ahora quedará en cadena de custodia. La frase lo frenó, no por ética, por instinto. Los depredadores odian la luz. Mi teléfono volvió a vibrar. No respondí. En ese momento, la prioridad era confirmar si el alguien era un intruso real, un guardia adicional llamado por Rodrigo, o una puesta en escena para forzarme a salir. En un thriller, el peligro no siempre lleva pasamontañas. A veces lleva autorización mal firmada. Me acerqué a la consola de domótica y abrí el panel de eventos. Un listado limpio. Puerta principal, cerradura auxiliar, sensor de movimiento del pasillo, cámara del ala oeste. Todo con hora, todo con sello. Movimiento detectado. Pasillo interior. 2210-14. Apertura puerta estudio. 2210-19. El estudio. Mi estudio. Rodrigo lo vio en mi cara, o quizá lo adivinó por el rumbo de mis ojos. ¿Qué escondes ahí?, preguntó, y esa pregunta lo delató. No era ¿estás bien? Era ¿dónde está lo que vine a buscar? Camila sonrió otra vez, pero ahora era una sonrisa nerviosa, como si el plan tuviera una variable que no le habían explicado. Doña Inés susurró. Yo cerré el estudio hace una hora, señora, con su llave. Perfecto. Si alguien lo abrió, o forzaron cerradura, o usaron una copia, o, lo peor, alguien del personal de seguridad tenía llaves maestras. Aguilar carraspeó, incómodo. Señora, si hay una intrusión, puedo enviar a un hombre a revisar. No, dije. Usted se queda aquí, yo reviso desde el sistema. Los guardias jóvenes se miraron como esperando que yo hiciera lo normal, gritar, pedir ayuda, perder el control. En cambio, abrí la cámara del pasillo interior en la tablet de la casa. Audio HD, como doña Inés había configurado. La pantalla mostró el corredor. La luz estaba tenue. Al fondo, la puerta del estudio entornada. Y entonces, un movimiento lateral. Una silueta pequeña, rápida, sin uniforme. No era seguridad, no era policía, no era Rodrigo. Alguien con capucha, no por estilo, por anonimato. Cruzó el pasillo y desapareció dentro del estudio. Camila se llevó una mano a la boca, teatral. Rodrigo apretó la mandíbula, pero su mirada no era de sorpresa, era de cálculo, y eso encendió mi sospecha. Si no está sorprendido, es porque esperaba ese movimiento. ¿Lo sabías?, pregunté sin elevar la voz. No sé de qué hablas, respondió Rodrigo demasiado rápido. El audio captó un susurro dentro del estudio, apenas audible, pero la casa no perdona. Subí el volumen, filtré el ruido de fondo desde el panel. Un ajuste básico que aprendí el año que Nexatec quiso venderme la idea de que la tecnología es magia. No es magia, es registro. Una voz masculina, baja, diciendo, rápido, lo de la carpeta azul. El pendrive, carpeta azul. Sentí ese golpe frío en el estómago que no es miedo, es confirmación. En mi estudio había una carpeta azul, no con fotos, ni con recuerdos, con documentos del Holding Montiel, con borradores del protocolo Cisne Negro y copias certificadas de la prenup.
Un paquete que, en manos equivocadas, puede convertirse en chantaje. Rodrigo me miró como si yo no hubiera escuchado nada. ¿Ves?, dijo. Esto es inseguro. Sal de aquí. Te lo estoy diciendo por tu bien. Su por tu bien era una llave falsa para abrir mi decisión. Yo lo veía claro. Intentaban crear caos para sacarme de la casa. Y mientras yo estuviera afuera, ellos tendrían minutos para limpiar evidencia o llevarse la carpeta. La intrusión no era accidente, era herramienta. Volví a mirar la pantalla. La silueta salió del estudio con algo plano bajo el brazo. No se veía el color, pero la forma era el tamaño de una carpeta. Doña Inés respiró hondo, a mi lado. Señora, lo sé, respondí. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez sí miré. Lic, Medina. Contesté, pero sin apartar los ojos del pasillo virtual. Medina, Elena. Su tono era seco. Confirmo recepción. Protocolo Cisne Negro en ejecución. Tiempo estimado para primer bloqueo societario. 30 minutos. Pero necesito una cosa. ¿Rodrigo está contigo ahora? Sí. Y no está solo. Hubo un silencio de 2 segundos. En su mundo, 2 segundos es un informe completo. Entonces escucha con precisión, dijo. No confrontes, no negocies, manténlos dentro del perímetro visible y activa retención legal de todos los logs, especialmente domótica y cámaras. Si hoy alguien toca tu estudio, mañana no será una discusión, será un proceso. Ya están en audio HD, dije. Bien. Segundo, llama a la notaria Calderón. Necesito que mañana, primera hora, tengamos copia simple de escritura y prenup con sello. Tercero, señorita, Ríos ya está aislando accesos. Alguien intentó usar tu usuario en el servidor. Eso nos da línea directa a auditoría. Mientras hablaba, en la cámara vi al intruso acercarse a una puerta lateral que daba al jardín. Un punto ciego parcial. Un error de diseño que yo odiaba desde hacía años. Hay alguien saliendo por el lateral, dije. Voy a bloquear. Bloquea sin alarmas. Que no sepan que perdiste la carpeta. Si la perdiste, corrigió. Puede ser distracción. Confirma primero. Colgué sin despedirme. No era descortesía, era eficacia. Abrí el panel de cerraduras. Seleccioné modo contención suave. Cierra accesos secundarios con retraso de 10 segundos. Sin sirena, sin luces. Un bloqueo que parece casual. Como si la puerta estuviera pesada. Como si el mecanismo fallara. La gente se culpa a sí misma antes de culpar a la casa. Apreté confirmar. En pantalla, el intruso giró el pomo de la puerta lateral. Una vez, 2, se detuvo. Miró hacia atrás. Y ahí, el audio captó una frase que no me pertenecía, pronunciada en el salón, detrás de mí. Rodrigo, hablando en voz baja, creyendo que yo estaba distraída con el sistema. Si no sale hoy, la sacamos mañana con orden. Y lo demás, lo soluciono esta noche. Lo demás era mi estudio, mi carpeta, mi vida corporativa. Me giré despacio y lo miré con una calma que lo incomodó. ¿Con quién hablabas, Rodrigo? Camila se adelantó, intentando tomar el foco. Elena, ya está, no hagas escenas, solo firma, no tienes por qué, no hables por él, corté aún suave. Y tú no me das plazos en mi casa. Aguilar se aclaró la garganta, como si buscara una salida protocolaria. Señora, esto se está elevando. Si hay intrusión, podría llamar a Policía Nacional para que... Todavía no, dije. Si la policía entra ahora, Rodrigo convertirá esto en un drama de pareja. Yo necesito que sea lo que es, una tentativa de manipulación de activos. El guardia joven de la derecha dio un paso, involuntario, como si su cuerpo quisiera actuar por reflejo. Aguilar lo frenó con una mirada. Bien, autoridad institucional incipiente, disciplina. Mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. CRTA. Ríos. Confirmo. Tu tarjeta corporativa desactivada desde consola interna. Usuario que ejecutó acción. R. Salas, ADM. Rodrigo había desactivado mi tarjeta, con su usuario de administrador. Eso no era pelea doméstica, era abuso de controles. En la cámara, el intruso abandonó la puerta lateral y retrocedió hacia el estudio, como si hubiera recibido otra instrucción, como si alguien le hubiese dicho, no salgas por ahí, no todavía. Mi pulso no subió, mi mente sí. Doña Inés, dije, sin mirarla. ¿El señor Esteban está en la cochera? Sí, señora, respondió, inmediata. Que no suba, que prepare el coche B y que revise el maletero por si falta algo. Camila frunció el ceño. ¿Coche B? ¿Qué estás diciendo? No contesté. No era su derecho. Rodrigo intentó recuperar terreno con su tono de CEO. Elena, estás delirando. Estás inventando intrusos para no firmar. Esto es simple. Tú te vas, yo me quedo. Autoridad falsa. Versión corporativa. Convertir un delito en conflicto de versión. Yo apoyé el dedo en la pantalla y marqué captura de clip.
5 minutos. Audio per plus video. Hash automático. Un archivo sellado, con huella digital, cadena de custodia. Aguilar, dije. Necesito tu nombre completo para el registro y el número de incidencia que vas a generar ahora mismo. Rodrigo abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? Lo que tú dices que haces en tu empresa. Compliance, respondí. Aguilar tragó saliva y miró su tablet. Aguilar Sánchez, Manuel, incidencia, tecleó. 2025, 12:05 y M17. No era casual que la fecha quedara ahí, la noche del 5 de diciembre, el inicio de mi cuenta atrás. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. S.Ra, Calderón, notaría. La rapidez me sorprendió. Medina no perdía tiempo. Contesté. S.Ra, Calderón, señora de la Vega Montiel. Su voz era formal, firme. Me informan que requiere copias y verificación de un documento prenupcial y una escritura. ¿Es urgente? Miré a Rodrigo. Él escuchaba, aunque fingía no hacerlo. Camila se quedó quieta, como si por fin entendiera que había cosas más grandes que una infidelidad. Es urgente, dije. Necesito verificación de titularidad y copia simple para primera hora, y necesito registrar una comunicación. En este momento, dentro de mi vivienda, hay una presión para firmar un acuerdo privado bajo circunstancias irregulares. Hubo un silencio breve. Luego, la notaria se volvió más precisa. Entendido. Guarde todo. No firme nada. Mañana a las 08:30 tendrá usted copia y confirmación. Gracias. Colgué. Rodrigo soltó una risa corta, forzada. ¿Notaría? ¿En serio? Elena, esto no te va a salvar. Yo no respondí a esa frase. Respondí a otra, invisible. ¿Qué hace el intruso ahora? Volví a la cámara. La puerta del estudio se abrió más. La silueta se asomó, y entonces ocurrió lo que me congeló la sangre por un segundo. No estaba solo. Detrás, otra sombra, más alta, con algo en la mano, un dispositivo pequeño, rectangular, un inhibidor, un bloqueador de señal básico. Se me secó la boca. Si bloqueaban la señal, podían apagarme pruebas, interferir con backups y convertir mi casa inteligente en una casa ciega. Doña Inés lo vio en mi cara. ¿Qué pasa, señora? Yo hablé sin emoción, porque la emoción en ese momento era un lujo. Están intentando neutralizar la señal. Aguilar dio un paso adelante. Eso es ilegal. Sí, dije. Y también es la prueba perfecta si lo hacemos bien. Rodrigo, al escuchar prueba, apretó la mandíbula. Camila dio un paso atrás. Por primera vez, yo abrí el panel de red y activé el plan B que Medina me había enseñado a tener siempre. Backup local, plus exportación automática al servidor del holding cuando haya conexión, con cola de envío. Aunque bloqueen ahora, el sistema guarda y envía después. La evidencia no desaparece, solo espera. Y entonces, desde el pasillo real, no en la pantalla, sonó un golpe suave. Toc, 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 como nudillos. Alguien estaba tocando la puerta del estudio desde dentro, como si pidiera permiso, y una voz masculina, desconocida, dijo alto: «Señor Salas, ya lo tengo». Rodrigo se quedó inmóvil un instante demasiado honesto. Yo lo miré. Él me miró. Y comprendí la primera gran verdad de esa noche. La intrusión no era contra mí, era a favor de él. El protocolo Cisne Negro ya estaba en marcha, pero Rodrigo acababa de mostrarme que también tenía un protocolo propio. Y la pieza que acababan de tener podía ser la que definiera quién controlaba la empresa al amanecer. Entonces, sin apartar la vista de Rodrigo, le hice la pregunta que lo obligaba a elegir entre mentir y quedar grabado. ¿Quién está en mi estudio, Rodrigo? Por una fracción de segundo, lo vi decidir, no con palabras, con pupilas, ese microcambio que no controla a alguien acostumbrado a mandar. Luego se recompuso, demasiado tarde. «No sé de qué hablas», dijo, y su voz se oyó más alta de lo necesario. «Hay un intruso, eso es todo. Autoridad falsa, versión yo no fui». Desde el pasillo, la voz volvió a sonar, más impaciente. «Señor Salas, ya lo tengo. ¿Salgo?» Camila abrió la boca como si fuera a decir «esto se nos fue», pero se contuvo. Aguilar miró a Rodrigo y luego a mí, buscando a quién obedecer sin meterse en un delito. Yo no le respondí al hombre del estudio. Respondí a los sistemas, que es lo que un adulto hace cuando entiende que la escena es una pantalla. Abrí el panel y activé. Contención de perímetro, nivel 1. Cierre silencioso de puertas interiores. Bloqueo de ascensor y registro de presencia en sensores. Sin alarma, sin luces, solo puertas que dejan de colaborar. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Ríos. Detecto intento de exportación de cámara doméstica desde tu IP. Corto, exportación de cámara. Quería llevarse el video. No solo la carpeta, querían controlar el relato. Tecleé sin miramientos. Corta, retención legal. Haz snapshot.
Aguilar me miraba con una mezcla de respeto y miedo. Señora, si hay alguien dentro, debo intervenir. Intervenga, registrando, le dije. Quiero que quede claro que usted no actuó por órdenes privadas, sino por riesgo de intrusión. Anote, posible inhibidor de señal. ¿Eso lo eleva acaso? Rodrigo soltó una risa corta. ¿Inhibidor? Elena, estás delirando. Me acerqué a él lo justo para que me escuchara sin que pareciera un desafío físico. No era el momento para candidaturas emocionales. Rodrigo, tu usuario R. Salas, ADM, desactivó mi tarjeta corporativa hace... Miré el reloj de la consola. 12 minutos. La cámara lo registró. Eso no es divorcio. Eso es control de acceso. Y eso deja rastro. Camila tragó saliva. Por primera vez, su desdén se desinfló. «No tienes pruebas», dijo, pero sonó a súplica. Yo levanté la tablet de la casa, mostré el clip sellado con hash. «Tengo más pruebas de las que tú crees», respondí. En ese instante, en la pantalla del pasillo interior, la puerta del estudio se movió como si alguien intentara abrirla desde dentro. No pudo. El pestillo silencioso ya estaba puesto. Se oyó un golpe. ¡Eh! La voz desconocida, más áspera. «¿Qué pasa con esta puerta?» Rodrigo dio un paso rápido hacia el corredor. «¡Abre!», me ordenó, sin pensar, y ahí estuvo la contradicción perfecta. El hombre que decía «no sé quién es», ahora le daba órdenes como si fuera parte de su equipo. Aguilar lo notó. Sus ojos se estrecharon. Los guardias jóvenes se miraron, confundidos. Y yo entendí que el terreno empezaba a inclinarse, no por fuerza, sino por coherencia. «¿Lo conoces?», preguntó Aguilar, directo a Rodrigo. Rodrigo intentó un giro elegante. Es un técnico. Lo contraté hoy. Para seguridad. Elena está paranoica y... Un técnico sin identificación entrando en habitaciones privadas. Lo corté. Y justo hoy que casualmente intentan inhibir señal y exportar cámaras. Aguilar, llame a Policía Nacional. Yo solicito presencia para BAO, verificación de intrusión y preservación de evidencia. Camila soltó un no bajito. Rodrigo se puso rojo. «Ni se te ocurra. Esto se arregla aquí». «Exacto», dije. «Aquí, con registro». Aguilar dudó un segundo. Luego, quizá por instinto de protegerse, sacó su móvil corporativo y marcó. La palabra policía cambia el tipo de mentira que la gente se atreve a decir. Mientras él hablaba, mi teléfono vibró con una llamada entrante. «Sre, Esteban», contesté sin mostrarlo. «Señora», su voz era baja, curtida. «Estoy en cochera. Ya vi movimiento por el lateral desde cámaras exteriores. No es de seguridad». «No subas», le dije. «Plan B, salida discreta. Necesito que en 10 minutos estés en calle Serrano, frente a la notaría de la señora Calderón, con el maletín negro del compartimento. Sin detenerte, entendido». Ese maletín negro no era dinero. Era peor para Rodrigo. Era papel con sello, copias certificadas, contratos, anexos. La versión que nadie podía perder en un estudio. Mi teléfono vibró otra vez. «Medina». «Elena», dijo. «Ya estamos bloqueando credenciales. Voy a activar auditoría interna sobre los accesos de Rodrigo y un hold de logs. Pero necesito una confirmación. ¿El acuerdo de inversión secreto está contigo?» Miré la cámara, miré la puerta del estudio. Pensé rápido. «Hay una carpeta azul que creen que es el original», dije. «Pero el original está donde debe estar». «Bien». Medina exhaló algo parecido a alivio. «Entonces deja que piensen que ganaron. Y escucha, el protocolo Cisne Negro tiene checklist. Vamos a ejecutarlo en orden». Yo abrí mi app de notas y marqué los 3 ítems como si fueran bisturí. 1. Documento, registro oficial. Escritura, plus, prenup con cláusula de infidelidad. 2. Log, servidor. Retención de accesos, Resalas ADM, plus cámaras domésticas con hash. 3. Finanzas. Rastreo de transferencias a Camila, plus congelación preventiva en banco. «Estoy contigo», le dije a Medina. «Sigue». Paso 1. Legal. Mañana 08:30 notaría. Paso 2. Corporativo. Convocaré consejo de administración en sesión extraordinaria por intento de sabotaje de controles. Paso 3. Financiero. Ya contacté a la Cercia del banco, Calderón no, la otra, la directora de riesgos. Si encontramos movimiento a Camila, hay base para congelación. Ríos ya vio intentos de exportación, le dije. Perfecto. Eso alimenta armadilla dentro da armadilla. Si Rodrigo intenta borrar o mover evidencia, se incrimina solo. Manténlo hablando, haz que diga cosas. Y no firmes nada. Colgué. Policía, consejo, banco, notaría. En 30 minutos, Rodrigo dejaría de ser el CEO que manda y se convertiría en un expediente. El pasillo volvió a sonar. Esta vez, la voz dentro del estudio, con el tono de quien se da cuenta de que está encerrado. «Señor Salas, abra, joder». Camila dio un paso atrás, como si el insulto la salpicara. «Rodrigo», susurró.
¿Qué hiciste? Rodrigo la ignoró, se giró hacia mí y el encanto se cayó. Ya no estaba actuando para guardias, estaba hablando con la mujer que conocía su historia completa. Esto se te fue de las manos, dijo. Abre esa puerta ahora, o lo haré yo. No lo harás, respondí simple, porque ya no tienes control del sistema. Y ahí fue cuando vi el pánico real, el pánico de un hombre que pensó que había tomado el volante y descubre que solo estaba tocando un claxon. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ríos. Corte ejecutado. Intento exportación bloqueado. Registro guardado. Además, detecto transferencia programada desde cuenta corporativa a CM para mañana 0900. CM. Camila. Era el tipo de detalle que no se inventa y el tipo de detalle que un banco no ignora. Le respondí, captura, envíame comprobante y autorización. Mantén hold. Aguilar colgó su llamada. Vienen, dijo, patrulla en camino. Y me miró. Sugieren mantener a todos en el salón y no alterar la escena. Escena. Me gustó esa palabra, porque yo ya sabía algo que ellos no. Rodrigo había montado una escena para expulsarme, y yo le estaba devolviendo una escena más fuerte, con uniforme y número de incidencia. En ese momento, el timbre sonó, no el interfono, el timbre real de la puerta. El sonido puso tensión en todos. Rodrigo se arregló inconscientemente el reloj. Camila se tocó el pelo. Los guardias jóvenes enderezaron la espalda. Aguilar abrió a distancia desde el panel comunitario. Entraron 2 agentes de Policía Nacional. Detrás, un tercero con carpeta rígida. Un agente judicial de apoyo, de esos que no hablan mucho y lo apuntan todo. Buenas noches, dijo el primer policía. ¿Quién es la titular de la vivienda? Yo di un paso, no hacia adelante por orgullo, hacia adelante por trámite. Elena de la Vega Montiel, dije, titular registral. Hay una presión para firmar un acuerdo privado, un intento de expulsión sin orden y una intrusión en mi estudio. Además, intento de inhibición de señal y manipulación de cámaras. Todo está registrado. El agente judicial levantó la vista. Anotó mi nombre con precisión. Rodrigo se adelantó inmediatamente. Soy Rodrigo Salas, esposo, residente, CEO de... Señor, lo interrumpió el segundo policía, cortés pero firme. Su cargo no aplica aquí. ¿Tiene orden judicial de desalojo o acuerdo firmado? Rodrigo abrió el sobre manila, lo agitó como bandera. Aquí, el policía lo miró, lo mismo que yo. Papel sin respaldo. ¿Está firmado por la señora? Preguntó. Rodrigo me miró, suplicando sin querer. Yo mantuve la cara quieta. No, dije. Entonces no hay desalojo, cerró el policía. Y si hay intrusión, vamos a verificar. El agente judicial miró a Aguilar. Número de incidencia. 2025-1205 IM17. Respondió Aguilar. Rápido, como alumno preparado. El policía asintió y luego miró el pasillo. ¿Dónde está el estudio? Yo señalé. Puerta al fondo. Hay alguien dentro ahora mismo. Rodrigo dio un paso brusco. No, no entren. Eso es privado. El tono lo traicionó. No era protejo mi privacidad, era protejo mi plan. El policía lo miró con una calma que solo tienen los que han visto cientos de... Solo es un malentendido. Señor, si hay una persona no identificada dentro de la vivienda, no es privado, es un riesgo. Se acercaron al pasillo. Yo los seguí a una distancia correcta. No lideraba, no estorbaba. Doña Inés se quedó atrás, inmóvil, como custodia silenciosa. Camila se había quedado en el salón, clavada, escuchando el crujido de su oportunidad deshacerse. En el pasillo, uno de los policías tocó la puerta del estudio. Policía Nacional. Abra. Silencio. Luego un susurro rápido, como si alguien buscara salida. Yo abrí el panel de cerradura y la puse en apertura controlada. Abre, graba y vuelve a bloquear. Ahora, dije. La puerta se abrió y el hombre salió con la capucha a medio caer, sosteniendo la carpeta azul. Por un segundo pensé que era el fin de un capítulo, pero entonces vi el objeto en su otra mano. Un dispositivo pequeño, rectangular, el inhibidor, y pegado al borde de la carpeta, casi invisible, un cuadrado negro, mi etiqueta de rastreo. No solo lo había atrapado dentro, lo había marcado. El policía lo sujetó con firmeza profesional, sin violencia, solo control. Identificación. El hombre balbuceó un nombre falso. Rodrigo intentó hablar por él. Es mío, es un técnico, yo... Señor, cállese, dijo el agente judicial, y lo apuntó todo. Yo extendí la mano hacia la carpeta azul, como quien recupera un objeto robado sin dramatizarlo. El policía me la entregó, y ahí, justo cuando la abrí frente a todos, ocurrió lo que Rodrigo no esperaba. La carpeta no contenía documentos, contenía una sola hoja, centrada, con una frase impresa en grande. Si estás leyendo esto,
Ya estás dentro del protocolo. Rodrigo se quedó helado. Camila soltó un sonido ahogado y mi teléfono vibró con un mensaje de Medina que me llegó como un disparo silencioso. Confirmado. Rodrigo intentó activar una cláusula de control esta noche, pero acabas de darle a auditoría la prueba que lo neutraliza. Próximo paso. Consejo en 30 minutos. ¿Lista? Levanté la vista del papel, miré a Rodrigo y por primera vez esa noche dejé que mi voz tuviera filo. Quedaban 47 horas, dije, y acaban de gastar las primeras sin saberlo. El policía sostuvo al intruso. El agente judicial pidió el dispositivo. Aguilar respiró como si acabara de evitar un precipicio. Rodrigo tragó saliva y por fin dijo algo verdadero, aunque no quisiera. ¿Qué es el protocolo Cisne Negro, Elena? Yo no contesté, porque en ese momento, desde el salón, se oyó el timbre de mi móvil corporativo, una llamada interna, con identificador de línea que solo aparecía en emergencias. Consejo de Administración, sesión extraordinaria. Y supe que el siguiente movimiento no iba a ocurrir en mi casa, iba a ocurrir en la sala donde Rodrigo siempre se sintió intocable. Atendí. Aquí Elena. Y la voz al otro lado dijo, seca, señora de la Vega Montiel, tenemos al banco en línea y acaban de detectar una orden de transferencia a nombre de Camila. Está a minutos de ejecutarse, a menos que usted autorice el bloqueo ahora mismo. Y antes de que pudiera responder, alguien detrás de mí, en el pasillo, habló con un susurro helado. Señora, era doña Inés. El señor Esteban está llamando. Dice que lo están siguiendo. Al mismo tiempo, en mi móvil corporativo, la línea del consejo seguía abierta y una voz seca repetía, la orden de transferencia a Camila está a minutos de ejecutarse, a menos que usted autorice el bloqueo ahora mismo. 2 frentes, un mismo reloj. No me permití el lujo de escoger el más emocional. Elegí el que mantenía el sistema vivo. Contención financiera. Primero, porque el dinero mueve el resto de los mecanismos. Póngame con la directora de riesgos, dije al consejo, sin ceremonia. Una nueva voz entró, más fría todavía, con acento de oficina cerrando puertas. Será de la Vega Montiel. Soy la Sera. Fuentes, riesgos. Confirme. Solicita bloqueo preventivo de transferencia programada a CM. Sí. Y solicito bloqueo por sospecha de abuso de credenciales. Respondí. Motivo. Intento documentado de desactivación de accesos, intrusión en domicilio con inhibidor y ejecución de orden desde usuario administrador no autorizado para finanzas. Necesito base documental, dijo. La tendrá en 2 minutos. Cita. Ríos está preparando el comprobante y el log de la consola. Y hay un agente judicial en mi vivienda levantando acta. Al escuchar agente judicial, el tono de la SRA. Fuentes cambió. Menos preguntas, más proceso. Entendido. Mantengo la orden en suspensión temporal por 10 minutos. Envíe soporte. 10 minutos comprados. No era victoria, era oxígeno. Corté con el consejo y, sin perder un segundo, atendí la llamada de Esteban. Esteban, señora, su voz era grave, controlada. Voy rumbo a Serrano como indicó, pero hay un coche detrás de mí desde la salida, un gris. No es casual. No aceleres, dije. No los pierdas. Solo confirma patrón. ¿Placa? No la veo desde este ángulo. Bien, cambio de protocolo. No vas a Serrano directo. Ve al punto de relevo B, parking subterráneo, entrada por Castellana, nivel 2. Ahí hay cámaras públicas y habrá testigos. Entendido. El intruso seguía retenido en el pasillo, con el policía a su lado. Rodrigo estaba unos pasos atrás, intentando parecer indignado, pero su respiración lo delataba. Camila no se movía. A veces, cuando el guión se rompe, la gente se queda esperando al director. Yo giré hacia el agente judicial con la carpeta azul en la mano. Necesito que esto quede incorporado en acta, dije, mostrando la hoja con la frase del protocolo. Y el dispositivo, por favor, también. El agente judicial extendió la mano hacia el inhibidor, lo tomó con guantes, lo metió en una bolsa de evidencia con sello. Ese gesto, plástico, cierre, firma, fue música, cadena de custodia, la palabra favorita de los que no creen en milagros, pero sí en registros. Rodrigo se adelantó. Esto es un abuso. Están montando una película. Ese hombre no es mío. El policía lo miró fijo. Entonces, señor, ¿por qué le preguntó, ¿salgo? ¿A usted? Lo tenemos en audio. Y usted ordenó, abre, cuando la puerta se bloqueó. Un microgancho perfecto. Contradicción verbal registrada. Rodrigo parpadeó 2 veces. Buscó a Camila. Camila evitó su mirada. Yo no discutí. Abrí la app de domótica y mostré al agente judicial el panel de eventos. Hora de apertura del estudio, bloqueo,
intentos de salida. Le indiqué el clip sellado. Esto tiene hash automático, dije, y exportación en cola al servidor del holding. Aunque bloqueen señal, el sistema envía cuando recupera conexión. El intruso levantó la cabeza, alertado, miró a Rodrigo, y ahí, por primera vez, vi verdadero miedo en el hombre equivocado. No por la ley, por su jefe. No sé nada, dijo el intruso. Me pagaron por recuperar una carpeta. Eso fue todo. Rodrigo dio un paso explosivo. ¡Cállate! El policía lo frenó con un gesto. Otro comentario así y lo aparto, señor. Lo aparto significa usted deja de controlar el aire. Rodrigo tragó saliva y retrocedió. Mi teléfono vibró. Mensaje de Ríos. Adjunto. Log R Salas, ADM. Desactivación credencial. Plus intento exportación cámaras. Y orden transferencia a CM. Firmada con token corporativo. Envío al banco Paplus Medina. Tecleé. Envía a Banco y Medina. Copia a auditoría. Retención. Microgancho. Evidencia parcial. Envío institucional. Doña Inés se acercó lo justo para que nadie más oyera. Señora, Camila está mirando su bolso como si buscara algo. Miré de reojo. Camila tenía el móvil en la mano, bajo el abrigo. Su pulgar se movía rápido. No estaba escribiendo poesía. Estaba activando plan C. Aguilar, dije en voz alta. Por favor, solicite que se queden los móviles visibles. Es un procedimiento estándar en presencia policial. No era estándar, pero sonaba estándar. Y a veces eso basta. El policía asintió y extendió la instrucción. Móviles sobre la mesa del salón, por favor. Todos. Rodrigo vaciló. Camila apretó los labios. ¿También yo? Preguntó ella, ofendida. También usted, respondió el policía, sin emoción. Camila dejó el móvil con cuidado excesivo, como si fuera veneno. Eso me confirmó que ahí había algo importante. Un mensaje, un contacto, una orden pendiente. Antes de permitir que el asunto se dispersara, cerré el circuito con el banco. Abrí el correo cifrado que Medina me había dejado listo para emergencias y reenvié los logs de Ríos, el número de incidencia y la confirmación de agente judicial presente. 3 líneas, 3 anexos. Nada de historia, solo soporte. A los pocos segundos, el móvil vibró con confirmación de la seriría. Fuentes. Bloqueo preventivo aplicado. Orden suspendida. Se abre expediente interno. Requiere denuncia acta en 24 horas. Perfecto. Bloqueo material activado. Rodrigo lo sintió sin que yo se lo dijera. Hay hombres que perciben un bloqueo bancario como si les apagaran la luz. ¿Qué hiciste? Susurró, pálido. Apliqué contención. Dije, a tu abuso. Y ahí, como si el universo quisiera añadir presión, el interfono volvió a sonar. Esta vez no era seguridad de la urbanización, era el edificio de Castellana, la oficina, la línea interna de Nexatec que yo sabía que Rodrigo controlaba hasta hoy. La voz entró por el altavoz del salón, metálica. Srana de la Vega Montiel, habla la recepción del edificio. Hay un mensajero insistiendo en entregar un sobre solo al señor Salas. Dice que es urgente para el CEO. Microgancho. Un sobre. Otra vez papel. Rodrigo se enderezó, recuperando ese aire de «aquí mando yo». «¿Lo ves?», dijo. «Todo sigue su curso. Soy el CEO. Esto», señaló policías, agente judicial, intruso, «esto no cambia nada». No respondí con orgullo, respondí con procedimiento. «Ponga al señor Aguilar del edificio, por favor», pedí al altavoz. «Y que ese sobre sea registrado y fotografiado antes de entregarse, con hora y con CCTV». Hubo un silencio. Luego, «Entendido». Rodrigo se tensó. Camila abrió los ojos, alarmada. Si el sobre era parte de su plan, yo acababa de meterlo en cadena de custodia a distancia. El agente judicial me miró como diciendo, «Usted hace esto a menudo». No, pero aprendí rápido. Rodrigo respiró hondo y cambió de táctica. «Elena, basta. Hablemos como adultos. Firmemos un acuerdo. Te doy una salida digna». Salida digna. Traducción. Sal de la escena antes de que pierda. No firmo bajo presión, dije. Y menos con tu historial. Camila explotó. Por fin. No tienes historial. Solo estás celosa. Rodrigo me eligió a mí. Fue un grito torpe, emocional y por eso útil. Porque los gritos dejan frases que luego no se pueden desdecir. Yo me acerqué a la mesa del salón donde estaban los móviles y sin tocarlos miré el de Camila. La pantalla seguía encendida. Un aviso emergente, visible desde arriba como si quisiera ayudarme. Código recibido. 6 dígitos. Confirmar inicio de sesión. Inicio de sesión. ¿En qué? No lo sabía aún, pero sabía la dirección. Accesos. Miré a Rodrigo. ¿Estás intentando entrar a mis cuentas desde su móvil?, pregunté clarísima.
para que quedara grabado. No, dijo demasiado rápido. El intruso, todavía sujeto, murmuró. Me dijeron que después de la carpeta venía la firma digital. Ahí estaba la pieza. Firma digital, token, acceso, la trampa dentro de la trampa. Ellos no querían solo expulsarme, querían usar mi ausencia y mi confusión para provocar un consentimiento digital, un clic, un token, una confirmación, algo que luego sonara legal. Yo respiré una vez y decidí que ya era hora de levantar el telón principal. El protocolo Cisne Negro no era solo un nombre, era un mecanismo de reversión. Abrí mi correo cifrado y busqué el mensaje que Medina había puesto en borradores. Activación protocolo Cisne Negro, cláusula de recompra a valor nominal 0. No lo envié, solo lo dejé listo. Microgancho, carta escondida, preparada, aún no usada. Entonces, mi móvil vibró con una llamada de Medina. Dime. Respondí. Consejo conectado. Auditoría también, dijo. Rodrigo está intentando convocar una junta paralela con su abogado para declararte inhabilitada temporal por inestabilidad. Es su carta de humo. Pero tenemos algo. Habla. La prenup. La cláusula de infidelidad tiene un gatillo. Si hay prueba documental y se activa notarialmente, Rodrigo pierde derechos sobre participación indirecta y beneficios vinculados. Y con el acuerdo de inversión secreto, podemos ejecutar recompra y dejar su paquete en 0 nominal. Sentí el suelo estabilizarse bajo mis pies. No era venganza, era matemáticas. ¿Cómo lo activamos?, pregunté. Necesito 2 cosas. 1. Prueba de la infidelidad en cadena de custodia, algo fuerte. 2. Tu presencia, aunque sea por videollamada, ante la notaria Calderón para asentarlo. Miré a Camila, miré a Rodrigo, miré el móvil de Camila con el aviso de código, y entendí que el detonante estaba ahí, esperándome, como un pez mordiendo el anzuelo sin saber que el sedal ya está atado a un barco. En ese momento, el altavoz del salón volvió a activarse. La recepción del edificio habló, nerviosa. Soa, de la Vega Montiel, el sobre para el señor Salas. Ya fue fotografiado, pero tiene el sello de una notaría, y el mensajero dice que si no se entrega en 5 minutos, se ejecuta automáticamente. Rodrigo levantó la cabeza, como si acabara de escuchar la palabra salvación. ¿Ves?, susurró. Ya está, ya gané. Yo no me moví, solo miré al policía y al agente judicial. Quiero ese sobre retenido y registrado, dije, porque si se ejecuta automáticamente, entonces no es un sobre, es un gatillo. Y en mi oído, doña Inés murmuró la frase que me heló el pulso por primera vez en toda la noche. Señora, el intruso no vino solo. Afuera, por la ventana del pasillo, hay otro hombre con un maletín y está mirando directo a esta casa. No miré por instinto, miré por procedimiento. Abrí la cámara exterior del lateral. La imagen era limpia, farola fría, setos recortados y un hombre con abrigo oscuro, maletín rígido parado en el borde de mi entrada como si hubiera estudiado el terreno. No parecía un ladrón, parecía un mensajero con guión. Mi teléfono vibró en la mesa del salón. Una vibración corta. Ríos. No la abrí todavía. Primero cerré el perímetro. Activé contención de perímetro. Nivel 2. Puertas laterales bloqueadas. Acceso de jardín cerrado. Luces exteriores al 30% para que las cámaras vieran sin delatar un modo alarma. Nada de sirenas. Solo fricción. Aguilar Sánchez, dije al guardia de la urbanización. Necesito que sus hombres mantengan a la vista todas las salidas, pero nadie toca a nadie, solo observación y registro. Entendido, señora, respondió, y su tono ya no era «me llamaron por un marido», era «esto es un incidente». Rodrigo escuchó perímetro y se le endureció la cara. «¿Vas a encerrarnos?», dijo, como si yo fuera la villana. «Voy a contener una intrusión», respondí. «Tú eres un elemento dentro de esa intrusión hasta que se demuestre lo contrario». Microgancho. Alguien observa. Ese hombre afuera no se movía, solo miraba, como esperando una señal. En el altavoz del salón, la recepción del edificio insistió. «Ese era de la Vega Montiel. El mensajero dice que si el sobre no se entrega al señor Salas en 5 minutos, se ejecuta automáticamente». Se ejecuta automáticamente. No es lenguaje de mensajero, es lenguaje de sistema, de firma digital, de token, de trampa. Miré el móvil de Camila en la mesa. Seguía mostrando el aviso. Código recibido. Confirmar inicio de sesión. Ahí estaba el gatillo real. El sobre era humo. El código. El incendio. «Oficina», respondí al altavoz. «No entreguen nada. Pidan identificación al mensajero. Que el señor Aguilar del edificio retenga el sobre en caja de seguridad y lo registre en CCTV. Quiero foto del sello, anverso
y reverso. Ahora, entendido. Rodrigo hizo un gesto de desesperación controlada, como si yo le estuviera arruinando un trámite. Estás cometiendo un error. Ese sobre es mío. Y si es tan tuyo, dije, puede esperar con registro. El policía más veterano se inclinó hacia el agente judicial. Este señor está muy interesado en un sobre notarial y en sacar a la titular de casa sin orden. Huele a maniobra. El agente judicial asintió, seco, y señaló al intruso. Identifíquese correctamente y díganos quién le pagó. El intruso volvió a mirar a Rodrigo. Rodrigo lo fulminó con la mirada. No me acuerdo del nombre, balbuceó el intruso. Me contactaron por un teléfono desechable. Me dijeron, carpeta azul, inhibidor, y luego firma digital. Firma digital. Repetido, confirmado. Ya no era intuición, era patrón. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez lo abrí. Mensaje de Ríos. Alerta. Se ha solicitado restablecimiento de tu firma digital corporativa, token, desde IP externa. Método, OTP, SMS. El OTP llegó al móvil de Camila, número vinculado como contacto de recuperación. Sentí un frío limpio recorrerme el pecho. No era tristeza, era asco técnico. Alguien había configurado a la amante como respaldo de seguridad de mi identidad corporativa. Eso no se hace por amor, se hace por takeover. Miré a Rodrigo, sin subir un tono. Tu sistema acaba de intentar restablecer mi firma digital enviando un OTP al móvil de Camila, dije. Despacio, para que quedara grabado. ¿Quieres explicárselo al agente judicial o lo explico yo? Camila abrió los ojos como si la hubieran expuesto desnuda en una sala de juntas. Yo no hice nada. Él me dijo que era normal. Se le quebró la voz. Rodrigo intentó agarrarse a su última máscara. Eso es mentira. Elena manipula todo. Lo inventa. Yo no discutí. Señalé el aviso en la pantalla del móvil de Camila, visible sobre la mesa. No lo toqué. Solo lo señalé. Ahí está, dije al agente judicial. OTP de inicio de sesión, con hora, con notificación. El agente judicial se acercó, sacó su libreta y pidió al policía. Fotografía de pantalla como diligencia. Y el terminal queda intervenido para preservación. Camila dio un paso instintivo hacia su móvil. ¡No! El policía movió una mano. Sin agresión, solo contención. Señora, no toque eso. Es evidencia, microgancho, prueba plantada. Rodrigo había construido su escalera con piezas de delito, y ahora esas piezas estaban sobre mi mesa con uniforme al lado. En la cámara exterior, el hombre del maletín dio un paso hacia atrás y llevó un auricular al oído. No hablaba fuerte, pero el gesto era claro. Recibía confirmación. Doña Inés apretó el paño entre los dedos. Señora, ¿llamo al señor Esteban otra vez? No, dije. Déjalo moverse. Si lo están siguiendo, necesito que queden registrados, siguiéndolo, en un lugar con cámaras públicas. Eso convierte un seguimiento en evidencia, no en amenaza. Rodrigo escuchó evidencia y se le escapó una frase baja, venenosa. Es increíble. Haces de todo un juicio. Y ahí estaba la verdad. Él odiaba que el mundo tuviera memoria. Mi móvil vibró con una llamada. Lic, Medina. Dime, respondí. Elena, auditoría está conectada, dijo. El consejo quiere un reporte inmediato. Intento de takeover de credenciales. Plus, orden de transferencia. Y hay más. Apareció una junta paralela, convocada por un notario que no es Calderón. Está intentando registrar un acuerdo de cese provisional tuyo como directora por ausencia de capacidad. Es su humo. ¿El sobre notarial puede ser eso? Pregunté. Puede ser un requerimiento notarial o un acta para presionarte, dijo. Pero el verdadero golpe es el token. Si entran con tu firma digital, pueden dar apariencia de consentimiento a movimientos societarios y bancarios. Miré el móvil intervenido de Camila sobre la mesa, como si fuera un insecto bajo vidrio. Ya lo tenemos contenido, dije. Bien, entonces pasamos a armadilla dentro de armadilla. Medina bajó la voz. Quiero que Rodrigo crea que aún puede completar la firma, que se delate intentando, pero sin que lo logre. Entendido, respondí, casi sin parpadear. Colgué. Y cambié de estrategia frente a Rodrigo. Menos muro, más cebo. Rodrigo, dije con calma, si lo que quieres es arreglarlo, explica quién es el hombre del maletín afuera y explica por qué Camila es contacto de recuperación de mi firma digital. Rodrigo abrió la boca y el sonido del timbre volvió a sonar, no el de la casa, el del pasillo exterior, captado por cámara. Alguien tocaba mi puerta principal desde fuera. En la pantalla, el hombre del maletín estaba ahora en mi umbral.
Aguilar Sánchez se acercó por el otro lado del jardín, manteniendo distancia, con su tablet en mano. «Señor, identifíquese», se oyó su voz, firme. El hombre levantó una credencial hacia la cámara. No se veía bien, pero se vio el gesto. Presentación oficial. El policía miró mi tablet exterior. ¿Autoriza que abramos? No voy a abrir la puerta principal, dije, pero sí autorizo verificación de identidad desde fuera, con agente presente. Y quiero el maletín a la vista. El policía asintió. Hizo un gesto a Aguilar Sánchez para coordinar desde el exterior sin entrar. La cámara captó el intercambio. Aguilar Sánchez mantuvo 2 metros. El hombre habló, enseñó una hoja. Luego señaló el maletín como si fuera entregable. Mi móvil vibró. Mensaje de la recepción del edificio. Foto del sello. Notaría LR. Acta de requerimiento. El mensajero insiste. Se ejecuta por vía telemática. Notaría LR. No era Calderón. Era otra notaría o un sello usado como disfraz. Y de pronto, todo encajó como una ecuación. 2 gatillos simultáneos. Uno físico, maletín en mi puerta, para distraer y presionar. Uno digital, OTP en el móvil de Camila, para ejecutar automático. Rodrigo quería que yo mirara a la puerta mientras Camila, por accidente, pulsaba confirmar. Yo no miré a la puerta, miré a Camila. «No te muevas», le dije sin gritar, pero con una autoridad que incluso ella entendió. Camila estaba pálida. Yo solo quería que... «Calla», dije, «y escucha. Si tocas ese código, te conviertes en parte del expediente, no en la historia de amor, en el expediente». El agente judicial tomó nota, sin levantar la vista. La policía también. Microgancho. Plazo. El OTP tiene ventana corta. El sobre se ejecuta en 5 minutos. Rodrigo necesitaba velocidad. Y entonces Rodrigo cometió un error por prisa. Miró el móvil de Camila y dijo demasiado. «Dámelo, yo lo hago». Silencio total. El policía dio un paso, leve, pero definitivo. «¿Lo hace usted?», repitió. «¿Qué iba a hacer exactamente con un código que no le pertenece?». Rodrigo parpadeó. Intentó retroceder. Era una forma de proteger. El agente judicial levantó por primera vez la mirada, afilada. «Señor Salas, sus palabras están quedando registradas y sus intentos de acceso también». Rodrigo miró alrededor, vio uniformes, vio el maletín en la cámara, vio el intruso esposado sin drama, vio el móvil de Camila intervenido y por primera vez entendió que no estaba en su oficina. Estaba en una escena donde él no controlaba el acta. Mi teléfono vibró con un mensaje nuevo de Medina. Riesgos bancarios, bloqueó transferencia. Auditoría lista para hold total. Consejo, espera tu señal para ejecutar recompra nominal 0. Necesito solo una frase. Firma completada. La frase. La carta escondida. Mi dedo estuvo a 1 milímetro de enviarla, pero antes necesitaba una cosa más para el gatillo de la prenup. Prueba clara de infidelidad. Llamada vínculo financiero. Ya tenía transferencias en preparación. Me faltaba la pieza íntima, incontestable, en cadena de custodia. Miré a doña Inés. «Inés», dije. La cámara del pasillo grabó la conversación de Rodrigo con Camila aquí, cuando él dijo, «¿Lo soluciono esta noche?». «Sí, señora», con audio, respondió sin dudar. Y entonces recordé algo aún mejor. En el salón, minutos antes, Camila gritó, «Rodrigo me eligió a mí», con policías presentes. Eso no prueba infidelidad por sí solo, pero, junto con registros bancarios y el OTP, construye intención. El policía tocó su radio. «Tenemos un segundo elemento externo en puerta y un intento de acceso digital en curso. Procedemos a identificación del sujeto del maletín». En la cámara exterior, Aguilar Sánchez pidió que el hombre abriera el maletín. El hombre dudó. Luego lo abrió apenas. Se vio un fajo de documentos y una carpeta con sello. Y ahí, a través del audio de la cámara, escuché una palabra que me erizó la piel. Poder irrevocable. Poder irrevocable, procuración, control. Rodrigo apretó los labios. Camila se quedó inmóvil. El intruso bajó la cabeza, como si supiera que el guión estaba en caída libre. Mi teléfono vibró una última vez. Esta vez era Esteban. Contesté. «Señora, estoy entrando al parking de Castellana. Nivel 2. El coche gris entró detrás. Ya está en cámara. ¿Activo plan de intercambio?» «Activa», dije. «Y no mires atrás. Solo registra». Colgué. Miré el móvil de Camila, aún con el OTP vivo. Miré a Rodrigo y supe que el siguiente minuto definía todo. O él lograba una firma digital falsa, o yo ejecutaba el cisne negro y lo dejaba sin suelo societario. Apreté enviar en el chat cifrado a Medina. Solo una frase. Firma completada. Y justo cuando el mensaje salió, el altavoz del salón volvió a sonar desde la recepción del edificio, ahora con un tono casi de alarma. «Es hora»,
de La Vega Montiel. Acaban de recibir una notificación telemática. Dice, cese provisional de administradora, efectivo inmediato. Rodrigo sonrió por primera vez en 10 minutos, como si creyera que eso era el jaque mate. Yo levanté la vista, muy despacio. No, dije en voz baja, eso era la trampa. Y mi móvil vibró con la respuesta de Medina. Inmediata, recompra ejecutada, participación de Rodrigo, valor nominal 0, consejo en línea, quiere oír tu voz ya. Rodrigo seguía con la sonrisa clavada, agarrado a la notificación telemática como si fuera un trofeo. ¿Lo ves?, dijo. Cese provisional. Efectivo inmediato. Se acabó, Elena. Yo no discutí el papel, discutí el mecanismo. Agente, le dije al judicial, necesito que conste, acaba de llegar una notificación telemática de cese provisional mientras se intentaba restablecer mi firma digital vía OTP en el móvil de Camila. Todo concurrente, todo con prisa. Eso no es casualidad, es patrón. El policía asintió y el agente judicial anotó sin levantar la vista. La casa estaba llena de cosas que Rodrigo no podía controlar. Tinta, hora y testigos. Mi teléfono vibró otra vez. Consejo, auditoría. La línea estaba abierta. Respiré una vez y contesté. Habla Elena de La Vega Montiel. La voz del consejo entró limpia, sin dramatismo. Ese tono de sala de juntas que no admite pero. Confirmamos ejecución del protocolo Cisne Negro. Auditoría confirma. Intento de exportación de cámaras, desactivación de credenciales y solicitud de restablecimiento de firma digital. Necesitamos tu declaración para activar el hold total y neutralizar cualquier acta telemática que pretenda cesarte. Rodrigo se tensó al oír neutralizar. Declaro lo siguiente, dije, midiendo cada palabra. Hoy, 5 de diciembre, en mi domicilio, se intentó forzar mi salida sin orden. Se produjo una intrusión con inhibidor de señal, se intentó manipular cámaras y se intentó recuperar control corporativo mediante abuso de credenciales y firma digital. Todo está siendo documentado por Policía Nacional y agente judicial. Solicito activación inmediata de retención legal de logs y suspensión de facultades operativas de Rodrigo Salas por riesgo de sabotaje. Un silencio breve. Luego, concedido. Auditoría ejecuta hold. El cese telemático queda impugnado por falta de legitimación y por indicios de suplantación. Queda registrado. Rodrigo abrió la boca, pero el policía levantó una mano. Señor, silencio mientras se toma declaración. Camila tragó saliva. Miró su móvil intervenido como si quisiera hacerlo desaparecer por telepatía. Microgancho, plazo. El OTP seguía en pantalla, y cada segundo lo convertía en una prueba más clara de intención. Señorita Ríos, dije al altavoz del móvil, sin cambiar de tono. Si me oyes, necesito captura completa del flujo de restablecimiento del token. Hora, IP, número destinatario y contacto de recuperación registrado. Envíalo a Medina y a Auditoría. No esperé respuesta. En ese mundo, las respuestas son archivos. Corté con el consejo y miré a Rodrigo directo, por primera vez como se mira a un ejecutivo en una auditoría. No como esposo, como riesgo. Tu cese es humo, le dije. Lo único efectivo esta noche es que acabas de perder el suelo societario. Rodrigo intentó recuperar su personaje. No puedes recomprar lo que es mío. ¿Puedo?, dije, cuando el acuerdo de inversión secreto incluye cláusula de recompra unilateral a valor nominal 0 bajo evento de sabotaje. Y hoy tú mismo fabricaste el evento. El intruso, aún retenido, bajó la cabeza. Él entendía algo básico. Lo habían usado como herramienta y ahora era el que pagaba el costo inmediato. El policía se giró hacia la cámara exterior, donde el hombre del maletín seguía en el umbral, controlado a distancia por Sr. Aguilar. Vamos a ese maletín, dijo. Si hay poder irrevocable ahí, es material, asentí. No por miedo, por oportunidad. Ese documento podía ser la prueba definitiva de la armadilla dentro de la armadilla. Avanzamos hacia la entrada, pero sin abrir la puerta principal. Coordinación por cámaras y por perímetro. Señor Aguilar, del lado exterior, hizo que el hombre colocara el maletín en el suelo y diera 2 pasos atrás. Procedimiento simple, distancia, visibilidad, registro. Identifíquese, repitió el policía, ya con voz de expediente. El hombre sostuvo una credencial. La cámara no la definía bien, pero su lenguaje corporal era el de alguien que venía a entregar un acto y salir, no a explicarse. Traigo un requerimiento, dijo, para el señor Rodrigo Salas. Entrega obligatoria. Nada es obligatorio en una propiedad privada sin orden, respondió el policía, y menos con un incidente en curso. Queda retenido para verificación. El hombre protestó, pero no con indignación, con prisa, y la prisa siempre canta. El agente judicial
sin abrir la puerta, indicó: el maletín será abierto en presencia policial y bajo grabación. Usted permanece a la vista. Señor. Aguilar se movió con precisión. Abrió el maletín con guantes. La cámara captó el interior: documentos, una carpeta con sello y una hoja arriba con un título claro: Poder irrevocable, facultades de administración y disposición. Rodrigo dio un paso hacia la puerta como si el papel lo llamara. «Eso es mío», dijo. Contradicción otra vez. El hombre no sabía nada, pero reclamaba la entrega como si fuera parte de su operación. «Señor», lo frenó el policía, «usted se queda aquí». Microgancho. Alguien observa. En la cámara exterior, el hombre del maletín miró hacia un lado, como buscando a alguien, como esperando confirmación de que ya está. Doña Inés se acercó a mí, apenas. «Señora, ¿y si hay otro coche afuera, además del suyo?» No respondí con teoría. Abrí la cámara de calle. Vi faros detenidos a distancia. Un vehículo quieto, demasiado quieto. Observación, presión sin contacto. Aguilar, dije, registre matrículas de los vehículos estacionados fuera del perímetro. Sin confrontar, solo registro. «Sí, señora». Mi teléfono vibró. «Esteban», contesté. «¿Todo bien?» «Señora, estoy en el punto B». Activé intercambio. El coche gris pasó de largo cuando vio las cámaras, pero ahora volvió. «Está dando vueltas». «Perfecto», dije. «No salgas del parking. Quiero ese patrón grabado. Si se acerca, tú no negocias, solo te quedas bajo cámaras y espera mi señal». Colgué y volví a la escena del maletín. «Señor». Aguilar levantó la hoja del Poder irrevocable para que el agente judicial leyera el encabezado, pero sin exponerlo al viento. Procedimiento: visibilidad sin pérdida de control. El agente judicial pidió: «Acérquelo a la cámara. Quiero ver a nombre de quién está». La hoja se acercó, y ahí, como un golpe seco, apareció el dato crítico: poder otorgado por Elena de la Vega Montiel, apoderado Rodrigo Salas. Se me endureció el estómago, pero no por sorpresa, por confirmación del diseño. Rodrigo sonrió de nuevo, como si por fin hubiera recuperado el guión. «Ahí está». Su voz se llenó de falsa compasión. «Lo firmaste. Tú misma. ¿Ves? Todo esto es teatro». Camila exhaló, aferrándose a esa prueba como si fuera salvavidas. Yo no negué. «No aún. Primero pedí lo único que convierte una hoja en verdad o en intento. Agente, necesito ver fecha, firma y si hay legitimación notarial. Y necesito comparar con mi firma real, en presencia, con registro». El agente judicial asintió. «No vamos a concluir nada en la puerta. Se realizará diligencia de verificación, pero…» Miró el documento de nuevo. «Hay sello». Rodrigo abrió las manos, triunfal. «Sello, notaría, irrevocable. Elena, te gané». Yo lo miré sin emoción. «Rodrigo, si esto fuera legítimo, no necesitarías un intruso en mi estudio ni un OTP en el móvil de tu amante». Rodrigo apretó los labios. Camila bajó la mirada. El policía miró a ambos, y su cara dijo lo que no podía decir en voz alta: «Esto huele mal». Yo levanté mi teléfono y abrí una carpeta. Mi muestra patrón de firma. No por vanidad, por defensa. Desde hacía meses, por recomendación de Medina, guardaba trazas de firmas realizadas en notaría, con fecha y tipo de documento. «Tengo firmas mías ante la Senera Calderón», dije, «con patrón, y la notaria puede confirmar mañana a primera hora la prenup y mi firma histórica. Esto», señalé la cámara con el Poder, «puede ser suplantación, microgancho, contradicción». Rodrigo sostuvo la mirada, pero algo se le movió en la comisura. No esperaba que yo tuviera muestras patrón listas. El policía habló, firme: «Señor Salas, si esto acaba siendo suplantación de firma y abuso de credenciales, usted entiende la gravedad». «No es suplantación», dijo Rodrigo, «es su firma. Ella está confundida». «No uses mi estabilidad como argumento», respondí. «Úsala en tu defensa cuando auditoría revise tus accesos». Mi móvil vibró. Mensaje de Medina, corto. «Importante, el cese provisional telemático se originó desde una cuenta que intenta imitar la notaría. Auditoría lo rastreó. Necesito que mantengas la calma. Ellos contaban con que te quebraras y firmaras algo para parar. No firmes, no firmar. Mi regla 1. El agente judicial pidió a señor Aguilar. Ese documento se retira bajo custodia para peritaje y el portador queda identificado. Nadie se lleva nada hoy». El hombre del maletín protestó, pero sin rabia, con miedo de fallar. «Yo solo entrego, hoy no entrega», cortó el policía. Se oyó otro sonido en el salón, una vibración distinta, larga. Era el móvil de Rodrigo, que había dejado encima de un aparador. La pantalla encendida mostró un nombre que me dio una risa interna sin humor. Lic, sin nombre guardado. Su abogado. Llegó tarde,
Como siempre llegan las herramientas cuando el plan se está hundiendo. Rodrigo miró el teléfono, dudó, y en esa duda vi la grieta real. Si contestaba, quedaba registrado coordinando. Si no contestaba, perdía control de su propia narrativa. El policía lo miró. ¿Va a contestar? Si lo hace en altavoz. Rodrigo tragó saliva. Es mi abogado. En altavoz, repitió el policía, sin levantar el tono. Rodrigo extendió la mano hacia el móvil, y justo entonces, el teléfono de Camila, intervenido en la mesa, emitió un pitido final. El aviso cambió. Código expirado. Un segundo de silencio absoluto. Y luego, el agente judicial dijo algo que me dejó el pulso quieto, pero la mente encendida. Señora de la Vega Montiel, el poder irrevocable que acaban de mostrar tiene una fecha de hoy, y la firma parece fresca. Miró a Rodrigo. Explíqueme por qué un poder irrevocable se firma hoy, en medio de una intrusión, con un OTP circulando y con Policía Nacional en su salón. Rodrigo abrió la boca, pero antes de que pronunciara una sola palabra, el altavoz del consejo, aún abierto en mi móvil, soltó una frase que convirtió el aire en hielo. Elena, auditoría acaba de detectar un intento de vender INE, un activo del holding Montiel, usando una firma que supuestamente es tuya, y la operación está en curso ahora mismo. No sentí pánico, sentí dirección, porque una venta en curso deja algo que no se puede discutir. Rastro. Detengan la operación ya, dije al consejo. Activad hold de firma y bloqueo de facultades. Y quiero el identificador del expediente. Hora, IP, usuario, destino. La voz de auditoría entró de inmediato, seca. Ya está en contención parcial, pero si la firma pasa el umbral, el sistema la marca como consentimiento. Necesitamos tu negativa formal ahora. Mi negativa formal es esta, dije. Yo no he firmado ni autorizo ninguna venta ni acto de disposición. Estoy en presencia de Policía Nacional y agente judicial. Queda constancia. El agente judicial alzó la mirada y asintió una vez, como si acabara de poner un sello invisible. Rodrigo, sin embargo, se adelantó con esa calma peligrosa del que cree que el papel le gana a la realidad. Ella está alterada, dijo. No sabe lo que dice. Yo tengo un poder otorgado por ella, irrevocable, con sello. El policía lo cortó. Señor Salas, deje de argumentar. Se está documentando un posible intento de suplantación y abuso de credenciales. Si insiste, se le advertirá formalmente. Microgancho. Contradicción. Rodrigo quería que el poder tapara el OTP, el intruso y la transferencia. No lo hacía, lo amplificaba. Agente, dije, solicito diligencia. Ese poder irrevocable queda intervenido para peritaje. Fecha, sello, firmante, todo. Y solicito que se incauten los móviles presentes como medida de preservación, especialmente el de Rodrigo. Camila levantó la cabeza, asustada. ¿Mi móvil también? El suyo ya es evidencia, respondió el agente judicial. Se mantiene intervenido. Rodrigo apretó la mandíbula. No pueden incautar mi móvil. Podemos preservarlo si hay indicios, dijo el policía. Y los hay. La pantalla del teléfono de Rodrigo vibró sobre el aparador. El mismo contacto. Lic, sin nombre guardado. Llamaba otra vez. Tercera insistencia. El policía señaló. Si contesta, es en altavoz. Rodrigo dudó. Y esa duda fue suficiente para que yo entendiera quién mandaba realmente, no su abogado, sino su miedo a quedar grabado. Contesto, dijo, intentando recuperar control. Pulsó. Altavoz. Rodrigo, la voz al otro lado era masculina, rápida. Tienes que hacer que ella firme el cierre. Si no, la telemática se cae y el comprador se retira. Te dije que necesitábamos el OTP. Silencio total. Incluso Camila se quedó sin respiración. El policía miró al agente judicial. El agente judicial anotó como si estuviera escribiendo el final de un capítulo. ¿Perdón?, dijo el policía, al altavoz. Policía Nacional. Identifíquese. La llamada se cortó de golpe. Microgancho. Evidencia parcial. No era una confesión completa, pero era la frase clave. OTP, plus, hacer que firme, plus, comprador. Yo no sonreí, solo miré a Rodrigo. Gracias, dije. Acabas de explicar el guión sin querer. Rodrigo se puso pálido. Eso no era mi abogado. Claro, dije. Era solo una voz que casualmente conoce tu operación entera. El consejo volvió a entrar en la línea, ahora más firme. Elena, con esa grabación, auditoría puede bloquear definitivamente el evento de firma. Pero necesitamos el siguiente paso. Confirmar activación de la cláusula de recompra y notificar al comprador que la firma es inválida por suplantación. Hágalo, dije. Y archivad la llamada como evidencia. Retención total. Me giré al agente judicial. Necesito número de diligencia para adjuntar al banco y a auditoría.
se lo doy al final de esta intervención, dijo. Pero quiero una cosa ahora. ¿Usted reconoce ese poder? No respondí sí o no como si fuera una trampa simple. Reconozco que mi nombre aparece, dije. No reconozco haberlo firmado hoy, y la fecha hoy, en un poder irrevocable, en medio de este incidente, es precisamente lo que requiere peritaje. Además, mi notaria habitual, la Cera Calderón, confirmará mañana mi firma patrón y mi voluntad. Rodrigo intentó interrumpir. Eso es mentira. El policía lo frenó con una mirada. Señor Salas, un paso más y le leo derechos por obstrucción y por indicios de delito documental. Camila parecía a punto de llorar, pero no por Rodrigo, por ella misma, al darse cuenta de que había entrado a una operación, no a una relación. Mi móvil vibró. Mensaje de Ríos. Listo. IP de tentativa de venta. Usuario de firma. EDB Montiel. Suplantación. Destino. Cuenta puente. Confirmo bloqueo final si autoriza. Autorizo. Tecleé. Y copia al banco. Microgancho. Plazo. La operación estaba en ventana. La ventana se cerró. El consejo habló. Bloqueo ejecutado. Venta detenida. Se abre expediente de suplantación y sabotaje. Rodrigo Salas queda sin facultades operativas con efecto inmediato. Seguridad corporativa ya fue instruida. Certa, Ríos está protegida. Rodrigo dio un paso atrás, como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Eso no puede ser, murmuró. Puede, dije, porque no mandas, solo hacías ruido. El agente judicial se acercó al papel del poder, aún retenido bajo custodia, y señaló un detalle que yo no había visto desde la cámara. Aquí hay un código de verificación telemática, dijo. Esto se generó hoy, sí, y está asociado a un envío digital. Miró a Rodrigo. ¿Quién generó este envío? Rodrigo abrió la boca y no salió nada. Y entonces, desde la cámara exterior, vimos el coche quieto en la calle encender faros y avanzar lentamente, como si hubiera recibido la señal de «abortamos». Doña Inés susurró. «Señora, se van». «No», dije, sin apartar la vista. «Se reposicionan». Miré al policía. «Ese coche fuera está vinculado al mensajero y al maletín. Quiero matrícula y que quede en acta». El policía asintió y habló por radio. En ese momento, mi móvil vibró con una notificación bancaria final, limpia, definitiva. Transferencia AC-M, cancelada. Cuenta en investigación preventiva. Triple payoff parcial. Financiero bloqueado. Firma neutralizada. Consejo activado. Faltaba lo legal emocional, la prenup. Respiré una vez y miré a Rodrigo. Quedan 41 horas. Dije, y ahora empieza la parte que no se arregla con abogados fantasma. Rodrigo levantó la vista, con odio concentrado. ¿Qué parte? Yo me acerqué lo justo para que me oyera y para que el micrófono de la cámara también, la cláusula de infidelidad, susurré. Y la notaria a las 08:30. Rodrigo se quedó helado, y entonces el policía recibió un mensaje por radio, miró su pantalla y dijo, serio, señora de la Vega Montiel, acaban de reportar un incidente en el parking de Castellana. Un vehículo intentó bloquear a un conductor. ¿El señor Esteban está allí? Sentí cómo la escena intentaba abrirse en dos, justo lo que Rodrigo necesitaba, que yo corriera hacia el drama para soltar el control aquí. No le di ese lujo. Sí, Esteban está allí, respondí al policía. Y no voy a moverme de este perímetro. Usted coordina la patrulla, yo coordino la evidencia. El agente judicial ya tenía la libreta abierta. Microgancho, plazo. Todo lo que no se registra en el momento se vuelve interpretación después. Tomé mi móvil y llamé a Esteban. Esteban, dime exacto, ¿qué pasó? Su voz entró comprimida, con ese tono que solo aparece cuando alguien está haciendo maniobras sin ruido. Señora, el coche gris intentó ponerse de lado en la rampa del 2, sin golpe, solo bloqueo. Yo no bajé. Activé cámara del móvil y me quedé bajo las cámaras del parking. Ahora están rondando. Bien, no negocies con nadie y no bajes del coche, dije. Puertas bloqueadas, ventanas arriba. Mantente en zona iluminada y visible. Matrícula, parcial. Termina en 7K y el primer número parece 4. Me basta. Grábalo todo y manda el vídeo a Certa. Ríos por canal seguro. Señora, hay un guardia del parking acercándose. Me está haciendo señales. Guardia del parking. Ahí nacen las suplantaciones más limpias. Uniforme genérico, autoridad improvisada. Solo hablas por teléfono conmigo, dije. Si insiste, que llame a Policía Nacional. Tú no entregas nada. ¿Entendido? Entendido. Colgué y giré hacia el policía. El señor Esteban está retenido de facto en parking con un vehículo que lo ronda. Solicito patrulla a Castellana, entrada al 2, y que quede como posible. Coacción instrumental, vinculada a este mismo expediente. El policía asintió, ya con la radio en la mano. Microgancho. Alguien
observa. En cámara exterior, los faros de la calle seguían moviéndose despacio, como predadores dando vueltas. Rodrigo aprovechó el segundo de transición. ¿Ves?, dijo. Tu chofer provoca problemas y tú culpas a todo el mundo. Esto es ridículo. Yo no respondí a su burla, respondí a su intención. Agente, le dije al judicial, solicito formalmente que Rodrigo no abandone la vivienda mientras se verifica el origen del poder y del intento de firma. Está implicado por indicios. El agente judicial miró al policía, y el policía habló con tono definitivo. Señor Salas, por ahora se queda aquí. Rodrigo dio un paso, luego se detuvo. Camila se encogió, y yo vi el patrón. Cuando un plan se rompe, intentan huir o reescribir. Mi teléfono vibró. CRTA, Ríos. Señora, su voz era baja, rápida. Auditoría confirmó bloqueo total de credenciales. Pero tengo otra pieza. El contacto de recuperación que usaron para el OTP de Camila fue añadido hace 3 semanas desde una sesión del señor Salas. Quedó log. Perfecto, dije. Sello de tiempo. Guárdalo en retención legal. Y necesito una segunda extracción. Gastos corporativos vinculados a Camila. Hoteles, restaurantes, GPS de vehículo corporativo. Me interesa. Calle Serrano y Castellana. Lo tengo en 10 minutos. Ya estoy sacando reportes. Microgancho, registro bancario, GPSE. Ese era el puente hacia la cláusula de infidelidad. No solo relación, sino beneficio económico y ocultación. A un lado, el intruso murmuró algo sin querer, como si el cansancio le aflojara la lengua. El plan era simple: sacar a la señora de la casa, sacar la firma y que el chofer entregara el maletín. Me quedé quieta. Por dentro, todo se acomodó. ¿Qué maletín?, preguntó el agente judicial. Yo no miré al intruso. Miré a Rodrigo. El maletín negro, dije. El que Esteban lleva por orden mía. Documentos de soporte, copias y sellos. Rodrigo apretó la mandíbula. No dijo nada, pero el silencio, en él, era confesión táctica. El agente judicial escribió maletín negro, como si fuera una prueba nueva. Y lo era. Llamé a Esteban otra vez. Esteban, escucha. Alguien va a intentar que entregues el maletín negro. No lo entregas a nadie, aunque digan mi nombre, aunque muestren papel, solo a Policía Nacional identificado y con número de placa, o a mí en persona. ¿Entendido? Hubo un segundo de silencio. Luego, señora, su voz bajó. El guardia del parking acaba de decir, vengo de parte de la señora de la Vega. Se me heló la nuca, no por miedo, por precisión del engaño. No soy yo, dije. Grábalo. Dile que hay policía en camino. Y repite, solo entrego a Policía Nacional. Nada más. Entendido. Colgué y miré al policía. Ya están usando mi nombre como anzuelo en el parking. Es su método. Autoridad falsa. Necesito que su patrulla llegue con rapidez y registre a quien se presenta como intermediario. El policía habló por radio. El sonido fue corto, profesional, microgancho, teléfono, radio. En esas vibraciones se decide quién llega primero, verdad o cuento. En la cámara exterior de mi casa, el coche de la calle empezó a alejarse. No se fue rápido. Se fue como quien cambia de punto de observación. Rodrigo lo vio también, y su cuerpo se relajó 1 milímetro, como si alguien le hubiera confirmado. Ya están en ello. Ese milímetro lo anoté mentalmente. Luego lo anotaría en acta si hacía falta. Doña Inés se acercó a mi lado. Señora, ¿quiere que prepare lo de la mañana? ¿La notaría? Sí, dije. A las 08:30 con la SR, Calderón. Y quiero listo el archivo de audio del salón, cuando Camila gritó y cuando Rodrigo dijo, lo soluciono esta noche, con hash, ahora mismo. Autoridad verdadera aliada, no opina, ejecuta. Volví al consejo por mensaje cifrado, sin voz, solo procedimiento. Bloqueo ejecutado. Solicito convocatoria formal de consejo. Plus auditoría para 09/15. Objeto, suplantación de firma, plus intento de venta, plus abuso de credenciales, plus intrusión. Adjuntaré diligencia. No necesitaba literatura, necesitaba agenda. Rodrigo intentó otra vía. Elena, por favor, su tono se volvió casi íntimo, calculado. Esto se te está yendo. Podemos parar. Hacemos un comunicado. Dices que fue un error técnico y... Lo miré. Un error técnico no manda OTP al móvil de tu amante, dije. Y no contrata a un intruso con inhibidor. Camila, desde el sofá, soltó un hilo de voz. Rodrigo,
¿Me metiste en esto? Él no la miró. Ese fue su verdadero te quiero. El agente judicial levantó la vista. Señora de la Vega Montiel, necesito su solicitud formal para ampliar diligencia a tentativa de apoderamiento y suplantación. La solicito, dije, y solicito preservación de todos los logs, domótica, cámaras, accesos corporativos y bancarios y el registro del parking, todo bajo cadena de custodia. Microgancho, cadena de custodia. Era el hilo que convertía un thriller en sentencia. Mi teléfono vibró. Esteban otra vez. Señora, dijo, el guardia insiste. Dice que si no entrego el maletín, me van a sacar del parking. Y hay otro hombre con un chaleco. Parece seguridad. ¿Ves placas? ¿Empresa? Pregunté. No, solo chaleco oscuro. No entregas nada, repetí. Estás bajo cámaras. Eso te protege. Y la policía va en camino. Señora, su voz tembló apenas. Están diciendo que tienen orden. Orden, la palabra preferida del impostor. Que la muestren a la cámara del parking, dije. Y tú solo repites, Policía Nacional. Nada más. En ese instante, la radio del policía en mi salón crepitó y soltó una frase que me apretó el pecho por primera vez en minutos. Patrulla en castellana informa, el vehículo gris no está en el parking. Está en la salida, bloqueando parcialmente la rampa. Bloqueo de salida, contención inversa. Atrapar a Esteban donde querían. El agente judicial me miró. Esto ya es coordinación externa. Sí, dije. Y por eso no me muevo. Si salgo de aquí, Rodrigo gana una cosa. Tiempo para rearmarse. Mi móvil vibró con un mensaje de Ríos. Encontré gasto. Suite en Serrano Plus. Transferencias fraccionadas a Camila. Pulus GPS, vehículo corporativo, en La Moraleja, noches repetidas. Todo con fechas. La pieza de la prenup estaba lista. Infidelidad, plus beneficio económico, plus patrón, pero no pude celebrarlo, porque Esteban habló otra vez, en voz baja, como si alguien estuviera a su lado. Señora, hay un hombre golpeando mi ventanilla. Está diciendo su nombre completo y dice que si no abro, lo va a arreglar con la dirección del banco. ¿Cómo sabe eso? Se me secó la boca. Eso no era un guardia improvisado. Era alguien con acceso a información interna. Y antes de que pudiera responder, escuché un sonido corto al otro lado de la línea, como un clic, como una puerta de coche abriéndose. Esteban, dije, conteniendo el aire. ¿Qué está pasando exactamente? Su voz entró a trompicones. Señora, acaban de aparecer dos hombres. Uno tiene una carpeta como la de notaría y el otro está mostrando una placa. Y la llamada se cortó. La llamada de Esteban se cortó como si alguien hubiera bajado un interruptor. No fue, se quedó sin batería. Fue limpio, brusco. Eso, para mí, es una firma. Intercepción. Me quedé un segundo mirando la pantalla negra. Luego, levanté la vista. Acaban de cortar la comunicación con mi chofer en castellana. Dije, para que el agente judicial lo anotara. Últimas palabras. Dos hombres, una carpeta de notaría y una placa. Pido que conste. Posible suplantación de autoridad. El policía ya tenía la radio en la mano. Unidad en castellana, dijo. Confirmen identificación. Nadie toca al conductor hasta verificar placa y número. Microgancho. Radio. Ese crepitar decide si un engaño se vuelve detención. Rodrigo, sentado a medias en el borde del sofá, como si fuera espectador de su propia película, se permitió una frase venenosa. Todo esto por un maletín. Elena, estás fuera de control. Yo lo miré como se mira un correo fraudulento. No te enfadas, solo lo marcas. No es un maletín, dije. Es mi cadena de custodia, y tú intentaste romperla. Camila estaba pálida. Sus ojos iban del móvil intervenido al pasillo, como si buscara una salida que no existía. El agente judicial se inclinó hacia mí. Señora, necesito que formalice una cosa. ¿Teme por la integridad de su chofer? Temo por la integridad del procedimiento, respondí. Si se pierde ese maletín, intentarán reconstruir una voluntad que yo no tengo. Eso es su objetivo. El agente judicial anotó, y yo sentí algo parecido a alivio. Cuando el miedo se transforma en frase oficial, deja de ser humo. Mi teléfono vibró. Mensaje cifrado de Medina. Corto. Consejo. Recompra consolidada. Rodrigo sin facultades. Auditoría. Bloqueo de firma confirmado. Siguiente. Notaría 0830. Plus activar prenup. Cláusula infidelidad. Necesito pruebas financieras en paquete. Ya las tenía. Ríos me las había enviado. Suite en Serrano. Transferencias fraccionadas. GPS. Patrón. Eso era el puente entre me engañó y pagó con dinero corporativo. Tecleé a Medina. Tengo paquete. Gasto Serrano. Plus transferencias. Plus GPS. Mañana Calderón. Hoy
Castellana en curso. Microgancho. Plazo. Mañana 08:30 era un ancla, pero Esteban estaba en tiempo real. Ahora, el policía recibió algo por radio. Su expresión se endureció. Unidad en Castellana informa. 2 sujetos intentaron presentarse como seguridad y mensajería notarial. Uno mostró placa, pero se niega a dar número. El conductor no ha entregado nada. Se mantiene dentro del vehículo. Bien, Esteban había obedecido. No abrió, no entregó. Eso ya era medio triunfo. Que fijen posiciones y pidan refuerzo, dije. Si hay una placa sin número, es probable suplantación. Rodrigo chasqueó la lengua, siempre pensando lo peor, siempre pensando en evidencia. Corregí. Doña Inés apareció a mi lado con su teléfono en modo grabación. Señora, exporté los audios del salón, susurró. Con hash. Asentí. Ese hash era mi talismán. No fe, sino integridad. En la mesa, el móvil de Camila seguía intervenido. No había OTP ya, pero había historial, notificaciones, intentos, hora, un mapa de intención. El agente judicial pidió: señora, necesito su autorización para que un perito revise los terminales. Si no, será por orden posterior. La autorizo, dije. Preservación inmediata. Rodrigo se levantó de golpe. No, mi móvil no. El policía se interpuso, calmado. Señor Salas, en este punto, su resistencia es un factor en su contra. Si quiere asesoría, solicítela por vías formales. Ahora, coopere. Rodrigo miró a Camila. Camila apartó la vista, y ese gesto, mínimo, fue un derrumbe. Ella entendía que él la iba a usar como escudo si podía. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Esteban, otra vez. Número desconocido, quizá del guardia real del parking o de un móvil prestado. Contesté al instante. Esteban, habla. Ruido de fondo, eco de concreto, y su voz, baja, apretada. Señora, estoy bien. Policía llegó al nivel 2. Pero uno de los hombres insiste. Dice que trae acta urgente para usted. Y la placa parece real, pero el número está tapado con el dedo. Tapado con el dedo. El truco más antiguo. Mostrar sin permitir verificación. Esteban, escucha, dije. No aceptas ningún acta. No entregas el maletín. Y le dices a la policía: quiero ver número de placa y DNI o identificación completa. Nada más. Se lo digo ahora. Oí su respiración cambiar. Luego, su voz a alguien más. Solo entrego a Policía Nacional con número visible y acta en cámara. Hubo un silencio breve y después una voz masculina, ajena, cerca del teléfono. ¿Quién le dio esas instrucciones? Esteban no respondió. Y yo tampoco. El policía de mi salón me miró, como pidiendo permiso para intervenir en llamada. Puse el altavoz, sin avisar a nadie. Procedimiento. Si hay voz, se registra. Soy la titular, dije al altavoz. Identifíquese con número de placa visible. Si no, su presencia será tratada como suplantación. La voz masculina se tensó. Esto no es asunto suyo. Microgancho. Contradicción. Nada no es asunto de la titular cuando están intentando forzarla a autorizar algo. El policía de mi salón habló fuerte al teléfono. Policía Nacional. Identifíquese ya con número. Está en altavoz y queda registrado. La voz se quedó en silencio un segundo. Luego, se oyó un movimiento, como tela rozando el móvil. No tengo por qué, empezó. Y ahí, al fondo, se oyó otra voz, clara, autoritaria. Esta sí con cadencia real. Señor, muestre su placa completa. Ahora. Era una unidad real en Castellana. Se oyó el sonido de un objeto metálico al caer, quizá una placa mal sujetada. Luego un forcejeo verbal, no físico, órdenes cortas. Aquí, quieto, documentación. Señora, susurró Esteban, recuperando aire. La policía lo está apartando. Parece que no es quien dice ser. Sentí un golpe seco de alivio, pero duró poco, porque Esteban añadió. Y el otro hombre con la carpeta, se está yendo hacia el coche gris en la rampa. El coche gris, el mismo patrón, el mismo hilo. No lo sigas, dije. Que lo registren en cámara. Matrícula, rostro, salida, que quede. Miré al policía de mi salón. Necesito que su unidad obtenga matrícula del coche gris y la vincule a este expediente. Ese coche estaba también cerca de mi casa. Es coordinación. El policía asintió y transmitió por radio. Microgancho. Alguien huye. Alguien observa. No corrían. Se retiraban como quien salva el núcleo del plan para intentar mañana. Colgué con Esteban y respiré una vez. La parte física estaba contenida. Ahora quedaba la parte más peligrosa, lo digital y lo notarial, donde se fabrica voluntad. Rodrigo, sintiendo que su plan exterior fallaba, se lanzó a la última carta emocional, la más sucia. Elena, basta, dijo con voz más suave. Tú y yo podemos arreglarlo. Piensa en cómo quedará esto, en prensa, en el consejo. No hagas esto por ella, miró a Camila.
Ella no te importa. Camila levantó la cabeza, herida, como si recién entendiera que era desechable, y yo, por primera vez, dejé que mi voz bajara aún más. No lo hago por ella, dije, lo hago por mí y por el registro. Saqué mi móvil, abrí el paquete de Ríos, gastos, transferencias, GPS, y se lo mostré al agente judicial como si fuera una lista de compras, porque al final eso era, compras hechas con dinero mal usado. Esto irá mañana a la notaría, dije, y activará la cláusula de infidelidad de la prenup con soporte de beneficio económico. Quiero que conste que hoy, aquí, Rodrigo intentó suplantar mi firma digital y mover activos. Eso vincula intención. El agente judicial anotó y pidió: Doña Inés, entregue el audio exportado con hash. Doña Inés lo hizo sin temblar. Autoridad verdadera, ejecución silenciosa. Rodrigo miró la escena y entendió algo. Ya no era una discusión matrimonial, era una carpeta creciendo. Entonces, por primera vez, vi en él un destello de algo más peligroso que la rabia. Improvisación desesperada. Se giró hacia Camila y su voz cambió. Diles la verdad, le dijo. Diles que tú lo hiciste, que tú añadiste tu número, que tú pediste el OTP. Camila se quedó rígida, como si él le hubiera disparado sin arma. ¿Qué? Susurró. Tú me dijiste. El policía levantó la mano. Señor Salas, deje de influir en testigos. Yo miré a Camila y vi que estaba a un paso de romperse o de salvarse. En las dos opciones podía convertirse en evidencia. Microgancho. Decisión. Camila iba a hablar, pero antes de que lo hiciera, mi móvil vibró con un mensaje de Medina, más urgente que los anteriores. Atención, el comprador del activo detenido está presionando. Dice que tiene documento notarial que prueba tu consentimiento. Si lo presenta antes de las 08:30, intentará demandar por incumplimiento y congelar cuentas. Necesitamos saber qué documento es. ¿Lo tienes identificado? Levanté la vista hacia Rodrigo, hacia el maletín exterior, hacia la carpeta Acta Urgente que intentó llegar a Esteban, y entendí que el documento que huía en el coche gris no era un simple papel, era el arma legal para atacar por la mañana. Me incliné hacia Camila, lo justo para que solo ella me oyera, y le dije: si quieres salir viva de esto, viva en sentido legal, me dices ahora qué iban a hacer con esa acta urgente. ¿Qué era? ¿Quién la redactó? ¿Y a qué hora pensaban presentarla? Camila abrió la boca para responder, y en ese mismo segundo, el timbre de mi móvil corporativo sonó otra vez con un identificador que no había visto nunca. Notificación telemática, entrega inminente, 5 min. 5 minutos era exactamente el tipo de plazo que Rodrigo usa cuando quiere que la gente actúe con reflejo y no con cabeza. Yo no actué con reflejo, actué con checklist. Agente, dije al judicial, solicito que conste, recibo una notificación telemática con entrega inminente, vinculada a los intentos previos de suplantación de firma. Pido que se registre la pantalla con hora y que se preserve el dispositivo. El policía ya estaba con el móvil listo para documentar. El agente judicial asintió. Seco. Microgancho. Evidencia parcial. La evidencia no es el documento, es el momento. Rodrigo se inclinó hacia adelante, intentando sonar razonable. Eso será algo administrativo. No hagas otra escena. No miré a Rodrigo, miré a Camila, que aún tenía la boca entreabierta, al borde de hablar. A veces, la verdad entra por la persona menos leal. Camila, dije, sin alzar la voz. Ahora, ¿qué es esa acta urgente? ¿Quién la preparó? ¿Y qué iban a hacer con ella a primera hora? Camila tragó saliva. Sus ojos buscaron a Rodrigo y luego se apartaron, como si hubiera decidido algo por fin. Susurró, era un acta para decir que tú estabas de acuerdo con la venta, que lo habías aprobado, que estabas ausente y que él actuaba por ti. Rodrigo estalló rápido. ¡Mientes! El policía lo cortó sin emoción. Señor Salas, no influya en la testigo. Camila siguió temblando, pero ya en movimiento. Me dijeron que si llegaba un código al móvil, yo solo tenía que dárselo, que era para restablecer la firma, porque tú estabas bloqueando todo, y que con eso se firmaba lo del activo y lo del poder. Microgancho. Contradicción. Tú estabas bloqueando todo, era la forma bonita de decir, no controlamos nada sin robar. Mi móvil vibró. Mensaje de SRT. Ríos. Notificación telemática. Origen, plataforma notarial. Plus, intento de firma con certificado asociado a tu identidad. Estado,
pendiente. ¿Autorizo revocación de certificado como comprometido? Ahí estaba la jugada real. Si presentaban un documento notarial y lo respaldaban con un certificado activo, el comprador podría intentar congelar cuentas por litigio, aunque la venta estuviera frenada. El daño no era solo perder el activo, era quedar paralizada. Ríos, dije en voz baja, escribiendo, revoca certificado por compromiso, marca suplantación, activa certificado de contingencia del holding, retención, locks, microgancho, plazo. Si cerraba esa ventana, la entrega inminente, se quedaba sin dientes. Rodrigo lo notó en mi cara. No entendía la técnica, pero entendía el cambio de clima. No puedes revocar nada, dijo. Eso es ilegal. Lo ilegal es suplantar, respondí. Yo estoy conteniendo. El agente judicial, con la libreta en mano, miró a Camila. Diga exactamente quién le dio la instrucción del OTP. Camila miró a Rodrigo. Luego miró el suelo. Rodrigo dio un paso, como si fuera a recuperar la escena con volumen. ¿Yo no? Ella está intentando salvarse. El policía se interpuso, suave pero firme, y lo mantuvo en su carril. Señor Salas, si continúa, se adoptarán medidas. El móvil corporativo vibró otra vez. La notificación se actualizó. Entrega programada. 03.1200. Destino, bandeja telemática, aceptación pendiente. Aceptación pendiente. Querían que yo aceptara algo. Querían que yo hiciera el clic que convierte una trampa en consentimiento. Me giré al agente judicial. Esto es clave. Buscan mi aceptación. Solicito que quede constancia de que no acepto ningún documento telemático esta noche y que mi certificado ha sido marcado como comprometido por intento de suplantación. El agente judicial escribió la frase. Esa frase, en un expediente, pesa más que un grito. Microgancho, registro oficial en tiempo real. Llamé a LIC. Medina, notificación telemática, entrega inminente. Camila confirma OTP para restablecer firma y acta para simular consentimiento. Ríos revoca certificado ahora. Perfecto, respondió Medina, sin sorpresa. Esto es la armadilla dentro da armadilla. Si revocamos certificado antes de la aceptación, el documento queda marcado y cualquier uso posterior se convierte en evidencia de suplantación, no en voluntad. ¿Y el comprador? Pregunté. Que venga con su papel. Se lo vamos a devolver con auditoría, acta judicial y revocación. Y mañana, 08:30, Calderón asentará oposición notarial con tu firma, patrón. Necesito blindaje bancario adicional, dije. Ya está en marcha. Pero atención, si Rodrigo intenta entrar a la casa de nuevo o tocar sistemas, quiero que lo digas en voz alta. Necesitamos conducta continuada. Miré a Rodrigo. Él estaba escuchando aunque fingiera no hacerlo. Entendido, dije y colgué. La notificación telemática volvió a vibrar con un pitido corto, como un recordatorio, como un anzuelo. Rodrigo hizo su jugada de último recurso. Se acercó a la mesa donde estaban los móviles intervenidos, intentando, por accidente, quedar cerca del de Camila. Camila, ven, dijo, bajo. Esto se arregla si tú no la toque, dijo el policía. Inmediato. Rodrigo se detuvo. Microgancho. Alguien intenta moverse y no puede. Control institucional. Camila, con la voz rota, me soltó la pieza que yo necesitaba para cerrar el círculo. La carpeta, acta urgente, iba en el coche gris. Yo lo vi. Rodrigo dijo que si Esteban entregaba el maletín, la venta se cerraba antes del desayuno. Y que tú ibas a quedar como loca. Rodrigo cerró los ojos un segundo, como si su propia estrategia le diera asco cuando se decía en voz alta. Yo respiré lento, no por calma estética, por contención. Agente, dije, solicito que se incorpore. Testimonio de que el coche gris transportaba documentación para simular consentimiento. Y solicito que la patrulla en Castellana obtenga matrícula e identidad del conductor. Y recupere esa carpeta si es posible. El policía habló por radio, corto, preciso, microgancho, radio. Mi móvil vibró. Ríos de nuevo. Certificado revocado. Estado plataforma. Firma inválida. Identidad comprometida. Notificación telemática queda sin aceptación posible. Auditoría archivó logs. Sentí esa calma clínica volver al pecho. Una calma que no es felicidad, es control. Habíamos cerrado la compuerta antes de que entrara agua. Rodrigo lo percibió como una derrota física. No, murmuró. No puedes. Ya lo hice, dije. El agente judicial me miró. Señora, con esto, mañana en notaría será decisivo, pero esta noche aún hay un punto. El poder irrevocable, fechado hoy.
Si es suplantación, es grave. Si no lo es, también. Lo sé, respondí. Por eso quiero peritaje. Y quiero comparar con mi firma patrón ante Calderón. Microgancho. Mañana 08:30. Como ancla de tensión. En ese momento, la radio del policía crepitó con una actualización desde Castellana. Su cara cambió apenas, pero lo suficiente. Unidad informa. Han detenido a uno de los sujetos del parking por resistencia a identificarse. Y miró la pantalla. Han incautado una carpeta con sello. Está dirigida a plataforma telemática y menciona consentimiento de administradora. La acta existía. La habían tocado. Rodrigo apretó los labios. Camila se llevó una mano al pecho. Yo cerré los ojos un segundo. Solo uno. Quiero esa carpeta en esta diligencia, dije. Cadena de custodia. Ahora. El policía asintió y habló por radio pidiendo traslado. Y entonces, justo cuando pensé que la noche se estabilizaba, mi móvil corporativo emitió un último pitido. No de entrega, de en alerta. Nuevo evento. Intento de acceso. Domótica. Usuario admin. Alguien estaba intentando entrar a mi sistema de casa otra vez, y la pantalla mostró el usuario que lo intentaba. Sin vergüenza. Resalas, ADM. Rodrigo levantó la cabeza en el mismo segundo. Fue involuntario. El reflejo del que intenta mover una pieza y se delata mirando el tablero. Agente, dije, solicito que conste. En este instante, con policía y agente judicial presentes, se registra un nuevo intento de acceso a la domótica desde el usuario administrador de Rodrigo. El agente judicial anotó sin pestañear. El policía miró a Rodrigo. ¿Tiene usted algún dispositivo conectado ahora mismo? Rodrigo se recompuso. Rápido. No, eso es mentira. Su usuario aparece en pantalla. Lo cortó el policía. Y ya hay un patrón previo de abuso. Última oportunidad. ¿Desde dónde está conectándose? Rodrigo apretó la mandíbula. No respondió. Microgancho. Contradicción. El silencio es respuesta cuando hay log. Mi teléfono vibró. Mensaje de Ríos. Confirmo. Intento de acceso a domótica desde una VPN corporativa asociada a Rodrigo. Hora exacta. IP. Lo guardo en retención. VPN corporativa. No solo él. Su infraestructura, su red, su firma operativa. Gracias, murmuré, y reenvié al chat cifrado de Medina con una sola frase. Conducta continuada confirmada plus IP. El policía habló por radio con otra unidad. 2 frases, nada teatral. Solicito que se proceda a intervención preventiva del móvil del señor Salas y cualquier dispositivo cercano. Riesgo de sabotaje. Rodrigo dio un paso atrás. No pueden tocar mis cosas. ¿Podemos preservarlas?, dijo el agente judicial, si están vinculadas a un hecho en curso. Y lo están. Uno de los policías se acercó al aparador y tomó el móvil de Rodrigo, con guantes, como se toma un arma sin dramatismo. Rodrigo intentó protestar, pero el policía le sostuvo la mirada. No es negociable. Camila soltó un suspiro débil. Ella acababa de entender que Rodrigo no era intenso, era operativo. Yo abrí el panel de domótica y vi el detalle. El intento había sido para cambiar un perfil. Administrador principal. Un golpe directo a mi control. Activé. Modo auditoría. Bloquea cambios administrativos, obliga doble factor local y registra cada intento en espejo. No sirena, solo pared. Bloqueado, dije en voz alta. Y registrado. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Microgancho. Alguien pierde acceso. El agente judicial me miró. Señora, ¿quiere solicitar orden de alejamiento o medida de protección? Su pregunta era correcta, pero yo no iba a convertir esto en melodrama. Seguía siendo una guerra de procedimientos. Solicito medidas de salvaguarda de domicilio y activos, dije, y que quede prohibido que Rodrigo se acerque a sistemas y documentación del holding. Mañana, en notaría, formalizo la parte civil. Parte civil. Sonó como sentencia. Rodrigo lo sintió. La radio del policía crepitó con nuevas noticias desde Castellana. Unidad informa. Carpeta incautada ya está en traslado. Contiene acta de consentimiento, con firma digital referenciada. Pero la plataforma indica certificado revocado. Queda como intento de suplantación. Perfecto. La revocación había convertido un arma en boomerang. Cuando llegue esa carpeta, dije, quiero fotografía, sellado y anexo a diligencia, y quiero copia certificada para el banco. El agente judicial asintió. Microgancho. Documento llega. Rodrigo intentó una última jugada, no técnica, psicológica. Se giró hacia mí y habló con voz baja, íntima, como si fuéramos solo dos. Elena, tú y yo sabemos que esto puede destruirte también. La empresa, tu reputación. ¿De verdad quieres eso? Yo lo miré, y en mi cabeza pasaron 5 cosas. La carpeta azul, el inhibidor, el OTP,
Esteban bloqueado y ahora el intento de domótica. Todo en 48 horas. Un patrón no destruye reputaciones, las arregla. Lo que destruye es la mentira sostenida, dije. Yo solo estoy cortando los cables. Camila, con los ojos húmedos, habló por primera vez sin guión. Rodrigo, me dijiste que era tu empresa. Rodrigo ni la miró. No es mi problema, murmuró. Y ahí fue cuando ella hizo algo inesperado. Metió la mano en su bolso y sacó un papel plegado. El policía se tensó. No toque nada de su bolso, ordenó. Camila levantó las manos, abierta. Es un recibo y una nota. Yo lo guardé porque me parecía raro. El agente judicial se acercó y le indicó cómo entregarlo sin contaminar, sobre la mesa, sin manosear. Camila obedeció. El papel decía dos cosas útiles y feas. Una reserva de hotel en Serrano, pagada con tarjeta corporativa, y, detrás, una nota con letra de Rodrigo. Recuperación, carpeta azul, plus OTP, plus acta. Mañana 0800. Cierre. Checklist del delito, escrito por el propio autor. Yo no respiré más fuerte, no sonreí, solo miré al agente judicial. Eso, dije, es un mapa. El agente judicial lo tomó como evidencia, selló bolsa. El policía miró a Rodrigo con una expresión nueva. Ya no era posible, era probable. Microgancho. Carta escondida. Camila acababa de entregar la pieza que faltaba. Mi móvil vibró. Medina. Elena, dijo, con esa nota, mañana la notaría será un trámite. Pero ojo, Rodrigo puede intentar un último movimiento antes del amanecer, presentar una denuncia falsa o provocar un incidente para justificar tu cese. Estoy con policía y agente judicial, dije. Bien, entonces asegúrate de que no salga de ahí sin que quede registrado. Y prepara el paquete para Calderón. Prenup plus gastos, plus GPS, plus nota, plus diligencia. Ya, colgué. En ese momento, el timbre exterior sonó de nuevo, pero esta vez no era un mensajero ni un maletín. Era el sonido de un vehículo oficial entrando en la urbanización. Luces reflejadas en el cristal. Los agentes se miraron. La patrulla de Castellana estaba llegando con la carpeta incautada. El agente judicial se acomodó como quien sabe que esa entrega cerrará un círculo. Pero justo cuando la puerta exterior se abrió bajo control, el móvil de Rodrigo, ya intervenido, vibró en la mesa de evidencia. Una notificación emergente apareció antes de que nadie lo bloqueara. Recibido. Plan B. 0645. Serrano. Calefacción plus llaves. Doña Inés me miró, helada. Señora, 0645 es antes de la notaría. Yo sentí el aire cambiar. Calefacción plus llaves. No era metáfora, era domótica. Era acceso a la casa cuando ya no pudiera tocar sistemas desde su móvil. Miré al policía. Quiero esa notificación fotografiada y anexada, dije. Y quiero que a partir de ahora ninguna llave física de esta vivienda circule sin registro, porque acaban de activar un plan B para entrar antes del amanecer. Y en mi cabeza, el reloj de 48 horas volvió a sonar, más nítido. Quedaban menos de 9 horas. Plan B, 0645. Serrano, calefacción plus llaves. No era poesía, era logística. Y lo peor, era temprano. Antes de la notaría. Antes de que yo pudiera asentar la cláusula con Calderón. Antes de que Rodrigo aceptara que había perdido. Agente, dije, solicito que conste notificación en el móvil del señor Salas, indicando un plan operativo a las 0645 con referencia directa a domótica, calefacción y llaves físicas. Riesgo de intrusión programada. El policía fotografió la pantalla. El agente judicial anotó. Ese par de gestos era mi cinturón de seguridad. Microgancho. El último. Plazo. 0645. Respiré una vez y pasé al modo ejecución. Sin dramatismo, sin discursos. Doña Inés, dije, bloqueo de llaves. Reúne todas las copias físicas en la caja fuerte. Ahora. Y deja solo una en tu persona, una en la mía. Nadie más. Sí, señora. Aguilar, me giré al jefe de seguridad. Necesito cambio inmediato de cilindros en puerta secundaria y registro de quién entra a la urbanización desde la 0530. Todo con cámara. Si aparece alguien con servicio técnico, se retiene fuera y se identifica. Entendido, señora. Policía, dije. Solicito patrulla preventiva en el perímetro a partir de las 0615, sin sirenas, presencia visible, registro y control de identidad de cualquier tercero. El policía asintió. Eso era institucional. No me cuiden. Era procedimiento. Rodrigo, sentado,
con el rostro ya sin máscara, soltó una frase seca. No vas a dormir nunca más tranquila después de esto. Yo lo miré con una calma que no era valentía, era decisión. Después de esto, dormiré con cerraduras y actas, respondí. Lo que tú llamas paranoia, yo lo llamo continuidad operativa. La carpeta incautada desde Castellana llegó en manos de la patrulla. El agente judicial la recibió, la selló, la anexó, la miró por encima y confirmó lo esencial. Acta de consentimiento de administradora, referencia a firma digital, certificado revocado, intento, lo intentó, era el resumen perfecto de la noche. Miré el reloj. Ya no eran 48 horas teóricas, eran horas reales. Medina, le envié un mensaje cifrado. Acta incautada en custodia, plan B 0645. Implemento bloqueo llaves, Plus Patrulla. Calderón 0830. Su respuesta llegó inmediata. Recibido. Consejo ratifica, tú sigues, Rodrigo suspendido, banco mantiene investigación, a las 09:15 audiencia interna, prioridad, llegar a notaría sin incidente. No hubo clímax con gritos, el clímax fue que todo el mundo por fin obedecía a la realidad y no a Rodrigo. A las 06:20 la urbanización estaba en modo control, a las 06:38 Aguilar tuvo la primera confirmación, un coche de servicio intentando entrar por urgencia, no pasó, se registró. Se identificó. Era falso. A las 06:45, hora exacta del plan B, no hubo intrusión. Hubo patrulla, cámaras y puertas que no se dieron. Rodrigo me miró como si no entendiera cómo una mujer podía desmontar su teatro sin romper un vaso. ¿Y ahora qué?, dijo, casi vacío. Ahora se cierra el expediente civil, respondí. 08:30, notaría de la señora Calderón, calle Serrano. Llegué con Esteban, con el maletín negro intacto, con doña Inés como testigo silenciosa, y con un paquete que parecía una novela, pero era solo evidencia. Prenup, cláusula de infidelidad, gastos, transferencias fraccionadas, GPS, logs, acta incautada, diligencia, todo ordenado, todo con hora. Calderón no levantó la voz. No lo necesitaba. Señora de la Vega Montiel, ratifica su oposición a cualquier acto telemático de disposición y denuncia su firma como comprometida. La ratifico. ¿Solicita activación de la cláusula por infidelidad y uso de recursos vinculados? La solicito. Calderón asentó con la pluma como si cerrara una puerta pesada. Queda asentado. A las 09:15, Consejo y Auditoría. Rodrigo entró con el traje de CEO y salió con el silencio de un ex empleado. No lo humillé. No me hacía falta. Auditoría proyectó los logs. R. Salas, ADM. Intento de exportación. Reset de token. Contacto de recuperación añadido. Intento de venta. Acta telemática. Revocación de certificado. Cada línea era una piedra. El banco confirmó. Transferencia a Camila cancelada. Cuenta bajo investigación preventiva. Camila, por su parte, aceptó declarar y entregar lo que tenía, no por nobleza, por supervivencia legal. El payoff fue triple, como debía ser. Legal, oposición notarial, cláusula activada, plus diligencia con cadena de custodia, plus intento de suplantación documentado, material, bloqueo de transferencia, recompra a valor nominal, cero consolidada, facultades operativas suspendidas, accesos revocados, perímetro asegurado, emocional. La casa volvió a ser mi casa, no por orgullo, por registro. A mediodía, volví a la moraleja. Doña Inés abrió la puerta con la llave correcta, como un gesto pequeño que valía todo. Esteban aparcó sin mirar atrás. Aguilar me saludó con respeto oficial. Ya no había verificación por pedido del señor Salas. Había titularidad. Rodrigo se llevó una caja con sus cosas, sin escena, sin gritos, con un papel de inventario firmado por el agente judicial. La última ironía. Al final, sí firmó algo, pero no era mi rendición, era su salida. Lo vi en el umbral, y él intentó una última frase para herirme. Siempre fuiste fría. Yo asentí, tranquila. No, fui precisa. Cerré la puerta, no con rabia, sino con ese clic que al inicio me había encendido el instinto y que ahora significaba lo contrario, cierre real. Y cuando el silencio volvió a ocupar la sala de mármol italiano, entendí que la libertad no se siente como euforia, se siente como un sistema que ya no tiembla cuando vibra un teléfono. Fin.